¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo? Se calcula que 1 de cada 3 mujeres de más de 50 años sufrirá al menos una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Este tipo de fracturas son la principal consecuencia de este padecimiento y son la causa de las estancias hospitalarias más prolongadas en mujeres mayores de 45 años, por encima del cáncer de mama, la diabetes o el infarto de miocardio. Por ello, el Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora cada 20 de octubre, tiene como objetivo recordarnos que esta enfermedad es crónica y progresiva y se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de estos y del riesgo de sufrir fracturas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto, lunes de salud. Y el día de hoy el tema me gusta mucho porque a mí me gustan muchísimo los temas en donde podemos regresarles a toda la gente que nos está viendo la responsabilidad de su salud y aplicar la prevención. Sobre todo porque vamos a hablar de un tema que durante muchísimo tiempo es silencioso hasta que empieza a haber complicaciones, pero la gente dice, a mí no me va a pasar, no hace ruido, no me molesta. ¿Qué podemos hacer con la osteoporosis? Oscar, ¿tú qué sabes de osteoporosis? Tenemos pensado que nada más les da a ciertas mujeres después de cierta edad y vamos a ver hoy que hay muchas, muchísimo más con esta enfermedad. Sí, que la importancia, desde luego, pues, de ir dotando a tu cuerpo. Había escuchado alguna vez que los primeros años de tu vida son justamente el calcio que puedes tener y que se te va a servir a lo largo de la vida. No creo que entonces todos tengamos esta información como papás, incluso como mamás, para pues poderle dar a nuestros hijos justamente esta forma de prevenir, que es la alimentación en la etapa primaria de la vida, ¿no? Pero además los cuidados que tiene que tener uno, irse revisando evidentemente, y por qué hay algunas personas que no lo aprovechan igual que otras. ¿En qué condiciones estamos? Creo que también, como bien dices tú, es un tema muy interesante al que tenemos que tener mucha atención, porque, ojo, creo que además con la expectativa cada vez más alta de vida, vamos a estar expuestos, mujeres y hombres, evidentemente, pues a descalcificación y por lo tanto a fracturas en etapas mayores, ¿no? Exactamente, pues estamos listos para recibir todos los comentarios que nos quieran llamar. Oscar los va a ir cachando y se los vamos a contestar con nuestros especialistas en el último bloque, pero no dejen de escribirnos. ¿A dónde, Oscar? Estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live, mandarnos sus preguntas, sus comentarios. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 5166-4000. En internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional del 11. Y desde luego, bueno, pues los buenos días a nuestra y nuestros especialistas. Ahorita les voy a presentar a nuestros especialistas. Quiero que sepan que también ya estamos en Instagram. El nombre es Diálogos-Confianza y también estamos ahí para atenderles a ustedes. Vamos a arrancarnos de una vez. Ahorita les voy a presentar a los especialistas, pero tenemos un testimonio que nos platica de qué vamos a platicar el día de hoy. Vamos a verlo. Tengo 68 años, tengo 5 años con osteoporosis. Simplemente estaban haciendo una prueba de osteoporosis del pie o del codo y me dijeron que tenía osteopenia. Lo dejé, no hice de importancia. Pasó el tiempo, después me hice otra y que me tenía que atender, me dijeron. Ya empecé a atenderme. Y luego ya de la clínica que tenía, me mandaron para acá y desde entonces estoy aquí y no he avanzado más. Ácido alendrónico estoy tomando, una pastilla cada 8 días. Y hago ejercicios que me mandan. Sentada, levantando las piernas, parada, haciendo algo de equilibrio, detenida de una silla y salgo a caminar como me lo indicó el doctor. Y trato de comer cosas que contengan más calcio. Y evito comer muchas grasas, carnes, las como, pero no seguido. No hago cosas bruscas, no cargo cosas pesadas, tampoco me pongo a correr como antes llegué a correr, pero ahorita ya no.
ahorita nada más caminar. El consejo que yo les daría, pues ahora sí que se cuiden mucho, evitar cargar cosas pesadas, que esté en uno mismo, cuidarse. Muchas gracias por este testimonio y les presento a nuestros invitados. En primer lugar, la doctora Erendi Tinoco Ventura. Bienvenida, doctora. La doctora es médico internista con subespecialidad en endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud, adscrita al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del mismo instituto y está en el Hospital Ángeles de Acoxpa. Nos acompaña también el doctor Rolando Espinosa Morales. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. El doctor es reumatólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, ACAMMOM. Nos acompaña el doctor Guillermo Ortiz Luna. Bienvenido, doctor. Gracias, Pepe. Mucho saludarte. El doctor es ginecobstetra y endocrinólogo, coordinador de peri y posmenopausia del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, también de la Secretaría de Salud. Y le damos la bienvenida al doctor Héctor Trinidad Delgado. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Médico especialista en rehabilitación con subespecialidad en electrodiagnóstico, fundador de Biomecánica Aplicada, un estudio de rehabilitación para el deportista de alto rendimiento. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que tenemos un tema, como decía yo, en donde la gente sabe que existe, pero que no le presta mayor atención y que evidentemente puede tener consecuencias muy catastróficas. ¿Cómo estamos en osteoporosis en nuestro país? Mira, si me permites iniciar con esto, yo quiero agradecer la invitación de estar con un grupo tan selecto, pero sobre todo distinguirlo, el panel que armaste. Rolando está viendo todas las etapas finales de todos los problemas de osteoporosis y musculares con problemas inmunológicos. La doctora Erendi está viendo los problemas de diabetes y yo estoy viendo a las chicas antes de la menopausia y que entran en ella, que pasan 20 años antes de llegar a la etapa de la geriatría de adultos mayores. Entonces, enfrentamos un problema desde mi punto de vista sintomático que gradualmente se vuelve prioritario en la salud. En México, ¿cómo andamos de números? No, bueno, los números, la verdad es que yo diría que están subestimados en nuestro país. Hay estudios muy interesantes, y tenemos, donde sabemos claramente que hay varios millones de personas que están diagnosticados con osteoporosis. Pero los que no están diagnosticados con osteoporosis, más o menos es como el 70% de la población a nivel nacional. Entonces sí es un número que desgraciadamente sí nos alarma. De hecho, yo siempre lo digo, yo veo esas dos enfermedades, o los reumatólogos, los médicos internistas, los médicos de primer contacto, las dos grandes enfermedades y retos del Sistema Nacional de Salud en el área musculoesquelética son osteoporosis, osteoartritis y obviamente las consecuencias, ¿no? De las fracturas y demás. Vamos a ir abordando el programa poco a poco, así desde como nosotros abordamos los temas en salud, y les vamos a ir diciendo cómo se diagnostica, quién es, cuándo. Pero mi pregunta ahora es, siempre se habla de mujeres en osteoporosis. ¿Me podrían hablar un poquito de la epidemiología de la enfermedad y los hombres dónde quedamos? Sí. Estamos hablando, por ejemplo, hablando incluso de estadísticas, en el mundo se habla de que estamos hablando de más o menos más de 200 millones de personas sufriendo este padecimiento, pero si nos ponemos a pensar en quién va a sufrir este tipo de situaciones, como lo mencionamos en mujeres, 1 de cada 3 después de los 50 años en promedio podría llegar a presentar una fractura osteoporótica, y en hombres estamos hablando que 1 de cada 5 después de los 50 años puede presentar una fractura osteoporótica, así que los hombres tampoco están tan lejanos de este tema, ¿no? Y la situación muchas veces tiene que ver también los hábitos. ¿Qué porcentaje de pacientes en tu consulta ves con complicaciones de osteoporosis que ellos no tenían ni idea que tenían osteoporosis? Altos porcentajes. Tal como comenta, esto es una cuestión de catástrofe en todo sentido, financiera, personal, económica, discapacitante. Una fractura de cadera, una fractura de coles, que es la fractura de la muñeca, por ejemplo. Redondeando un poco los números, recordemos que depende de la serie que uno lea, se puede determinar que hay una fractura mayor cada 3 segundos. Cada 3 segundos un agente se cae y se hace una fractura mayor. Ese es un número para Latinoamérica. Para Europa, por ejemplo, son mucho menos conservadores y hay documentos que pueden leerse perfectamente bien y que dicen que hay alrededor de 1000 fracturas por hora. 1000 fracturas osteoporóticas por hora como tal. Están incluyendo las de estrés, por ejemplo, que son fracturas muy especiales por mecánica repetida, las de bajo impacto, que son aquellas fracturas en donde me caigo, Pepe, pero la fuerza como que no se no se relaciona con lo fuerte de mi fractura, y por supuesto la fractura mayor, que es de cadera, por ejemplo, de vértebra o de muñeca, ¿no? Los números siguen siendo avasalladores. Entonces, por eso yo creo que es bien interesante el programa del día de hoy, porque yo espero que toda la gente que nos esté viendo, toda la gente que esté en público y los que nos están viendo, ahorita vamos hacia edades, de menos haga conciencia de checarnos para ver si puedo hacer algo antes de que tenga yo un problema. Hombres, mujeres,
Mujeres. Mujeres. Oye, hombres nos da osteoporosis, dijo la doctora que sí, pero ¿quiénes se checan más? Las mujeres más pegadas al ginecólogo son las que se van a estudiar, pero ¿qué pasa con los hombres? Bueno, los hombres, yo les diría eso, en el mundo hoy se sabe que un hombre después de los 65 años deberíamos de realizarnos estudios de densitometría ósea para ver cómo está nuestro hueso. ¿Por qué esto? Pues es muy simple. El hueso es bien dependiente de hormonas, ¿no? Entonces las hormonas, como dijo la doctora, a los 50 años más o menos, pues la mujer tiene su climaterio, ¿no? El doctor debe ver muchas de esas, entonces bajan las hormonas, estrógenos, progestágenos, y el hombre también nos baja, pero esos empezamos como a los 50 años, entonces, y es una meseta mucho más prolongada. ¿Nos podrían decir cómo el hueso, mucha gente piensa, pues un hueso es ahí algo inerte, pero el hueso es un órgano vivo? ¿Nos podrían explicar las diferentes etapas del hueso a lo largo de la vida o por qué es lo que pasa en la osteoporosis? Primero partamos de qué es lo que pasa normalmente y qué pasa en la osteoporosis. Sí, claro. A ver, algo que dijo el doctor es cierto. El niño, en realidad, si hay niños con osteoporosis, tengo que decirlo, por ejemplo, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso en el niño. Ellos, por unos medicamentos que a veces tenemos que dar los reumatólogos pediatras, pues llegan a tener una masa baja ósea. Entonces, desde el niño es muy importante que se fortalezca el hueso, independientemente de que no tenga una buena alimentación, no obesidad. Hoy sabemos que la obesidad es un factor de riesgo súper importante y en México, desgraciadamente, tenemos altos índices de obesidad en niños. Por lo tanto, un niño gordito es un niño que puede, o una niña que puede tener un factor de riesgo muy importante para tener un hueso defectuoso, no tan fuerte, que finalmente pues lo que va a tener es un riesgo de tener una fractura en etapas tempranas. Entonces, el hueso se va, nosotros nacemos con huesos, pero el hueso se va nutriendo de calcio. El metabolismo de calcio, yo me acuerdo cuando llevé fisiología, es una cosa muy difícil de explicar, que tiene que ver con el sol, la vitamina D y demás. Y el hueso continuamente se está rascando, pero se está formando, se está rascando y se está formando. Esta es una actividad que se llama osteoblástica y osteoclástica. Entonces, todo el tiempo se está destruyendo y normalmente estamos en un equilibrio para tener huesos duros. Entonces, el ejercicio ayuda. Ahorita vamos a platicar de factores de riesgo. Pero, ¿qué pasa cuando llega la osteoporosis? Oye, yo quería agregar a lo que estabas diciendo, Pepe, que además en la niñez sí es esta etapa donde el ejercicio es muy importante y la fijación por el sol, que también ayuda desde luego, pero hoy las niñas y los niños cada vez están menos en la calle. Exacto. Ya no salen a jugar, ahora están los videojuegos y el riesgo evidentemente de la inseguridad en la calle, pero lo cierto es que ya la exposición al sol no es la misma. Ojo también con la exposición, en qué horario y si hay un bloqueador y así. ¿Nos pueden hablar de esto un poco para que la gente sepa que tienen niños en casa? Así es, eso es correcto. Por ejemplo, la etapa de la niñez es muy importante. Bueno, de hecho, el hueso se va formando y se va enriqueciendo, se va haciendo más fuerte, ¿sí? La masa ósea cada vez se va volviendo más, digamos, se va nutriendo, por así decirlo. Entonces es muy importante el ejercicio, es muy importante la alimentación y este pico de máxima calidad de hueso, por así decirlo, va de los 18 a los 25 años. Entonces es ahí, por eso tan importante la nutrición antes de ello. Ya después, llegando a los 40, es cuando esa calidad del hueso es cuando puede venir en declive, ¿sí? Entonces por eso, más adelante vamos a comentarlo, se comparan estos estudios contra ese pico de máxima formación de hueso. Pero sí, efectivamente, la genética y los hábitos son básicos para que ese pico de formación ósea se logre de los 18 a los 25 años. Hay un concepto muy importante, perdón, Doc. Hay un concepto muy importante, Pepe. En términos generales solemos pensar que en efecto un hueso mientras más duro va a ser más efectivo, pero en realidad no es así. Un hueso mientras más duro es, más cristalizable es, como un vidrio, más se va a romper. Preferimos huesos elásticos, con más colágeno, mejor nutridos, que finalmente el calcio encuentre su lugar correcto en forma de los cristales de hidroxiapatita y que nos permita un módulo elástico para poder saltar, mover, caminar, etcétera, ¿no? Un hueso realmente duro no permitiría que lo hiciéramos. Claro. Se rompería continuamente sin forma de repararse. Un hueso elástico, que es lo que buscamos, es totalmente diferente este asuntito. Tomando en cuenta tiempos, un hueso se recambia más o menos en 90 días, poquito menos que la vida de un glóbulo rojo, que son 120 días como tal, ¿no? Desde que una célula crece, nace o se genera, hasta que se calcifica, llega y se deposita, pasan aproximadamente 90 días, ¿no? Tomando en cuenta esto, imaginemos todo lo que puede pasar en 90 días si no comemos, no me ejercito, no hago lo correcto para justamente estimular mi hueso. Y esto es continuamente, sí, doctor. Fíjate que lo que han comentado está muy interesante, porque en la época de la adolescencia el hueso empieza a lograr su modelación, como debe ser en talla, fortaleza y todo. Por ejemplo, para la cadera, lo logra a los 14 años y al fin de los 14 años, como a los 18, ya está teniendo el hueso más, la unión entre la pierna
y la pelvis, que es el cuello, que son las áreas muy frágiles en adelante. Y la columna se consolida hasta los 23 años. Y de ahí viene el equilibrio que tú comentabas. Se destruye para desaparecer el hueso viejo y formar el hueso nuevo. Y eso lo regulan los estrógenos. Es lo que permite que haya un equilibrio. Y tú estás cambiando el 25% de tu hueso en un año del hueso trabecular y solo el 3% ¿Qué es eso? del ¿Qué hueso quiere duro. eso de tu El hueso trabecular? trabecular, imagínate la Torre Eiffel, toda la estructura que sostiene la elasticidad y la flexibilidad que está habitualmente en la columna. Y por el otro lado, el hueso cortical, que es lo duro, que es lo que comentan, ese está, por ejemplo, en la cadera y todo, que sería como el concreto de un edificio. Entonces son dos tipos de hueso. Y el hueso cortical, el 3% se cambia por año. Entonces lleva 30 años en empezar a destruirlo. Por eso las fracturas son en la geriatría y todo de cadera. Y el hueso de la columna es el que se altera inicialmente en la menopausia. Entonces la gente dice, oye, yo medía más, y encuentran que, por ejemplo, se acortan de su segmento superior del tórax y sus extremidades las tienen largas. Lo que ha pasado es que la columna ha empezado a perder densidad. Esto lo regulan los estrógenos. Entonces, si tú mantienes un buen nivel de estrógenos, evitas que la mujer tenga una falla en su menopausia que no sea antes de tiempo, y llegando a los 50 la soportas y la suplementas con hormonas, pues mantienes un equilibrio bien, ¿no? De tratamientos y de prevención. Otra pregunta, pero ahora sí, si le podremos definir a toda la gente que nos está viendo en sus palabras, ¿qué es osteoporosis? A ver, voy a poner un ejemplo que todo el mundo vamos a entender. Ok. Imagínense un queso, un delicioso queso, el que ustedes gusten. Y hay una variedad de queso que tiene hoyos, ¿no? Entonces ese hueso que tiene hoyos pues pesa menos y por lo tanto es incluso más fácil de poderlo partir. Un hueso sano es la barra de queso que compramos en cualquier centro comercial, pero si ustedes o nosotros compramos el otro hueso, el otro queso que tiene hoyitos, es más débil. Es mucho más débil. Entonces yo creo que es bueno, por lo menos yo he encontrado ese ejemplo para que los pacientes puedan entender. Un hueso osteoporótico es un hueso que tiene menor capacidad de conectar las trabéculas, que son como la Torre Eiffel, ¿no? Lo que vemos ahí en esas torres. La estructura es más delgada, se rompe, o sea, se desconecta, y obviamente eso va haciendo que el hueso no solamente no sea tan fuerte, sea más débil, y es como, imagínense una dona, ¿no? Si está más débil, pues al momento de tener un sentón, un aplastón, ¿no? Pues obviamente ese hueso, el hueso de vértebras, se comprime mucho más fácil. Perfecto. Vamos a ver una cápsula que nos habla de los factores de riesgo para presentar esta enfermedad y ahorita regresamos a comentarlos con los especialistas. Existen diferentes factores de riesgo, unos son modificables y otros no modificables. Los no modificables son la edad en personas mayores de 50 años, el sexo, en sexo femenino es más riesgo, la raza, principalmente las mujeres caucásicas, el uso de tratamiento con glucocorticoides, que son medicamentos como la prednisona, metilprednisolona, esos no se pueden modificar porque son para otro tipo de patologías, y la historia familiar, o sea que alguno de los padres haya tenido fractura de cadera o antecedentes de fracturas en familiares de primera línea. Y los factores modificables son, por ejemplo, la baja ingesta de calcio. Los principales alimentos que tienen calcio son los lácteos, aunque tienen mala fama, pues siguen siendo los más altos, pero personas que no consumen ningún tipo de estos alimentos los pueden modificar con otro tipo de vegetales o frutas, otras cosas tienen calcio. La vitamina D la producimos nosotros mismos y es al estar expuestos al sol con unos 15-20 minutos al día, pero en algunos países pues no hay esta posibilidad, entonces se tiene que tomar vitamina D. La inactividad física, eso también se puede modificar haciendo un poquito de ejercicio, porque los ejercicios hacen cargas sobre los huesos. Entonces, con estas cargas los huesos se fortalecen. Consumo de proteínas en la dieta, deficiencia de estrógenos por alguna enfermedad o por edad, se pueden hacer tratamientos para esto. Bueno, otros factores de riesgo que son modificables principalmente son el tabaquismo, que no importa si es 1 o son 20, aunque sea 1, sigue afectando. El consumo de alcohol, más de 3 unidades al día pueden afectar. También se ha descrito, aunque no se sabe exactamente a qué dosis, pero más o menos 4 tazas de café cargadas, más de eso puede afectar.
La artritis reumatoide es una enfermedad que predispone, pero no se puede modificar. Y el tratamiento para la artritis reumatoide a veces son glucocorticoides, entonces pues tampoco se puede modificar. Se pueden dar otro tipo de tratamientos que pueden ayudar al hueso, eso sí. La diabetes tampoco la podemos modificar, pero esa creo que sí hay más maneras de prevenirla con un estilo de vida saludable, buena dieta, ejercicio, que eso también contribuye a que no aparezca la osteoporosis. Bueno, creo que es una cápsula excelente que nos dice lo que es modificable y lo que no. Entonces sí tenemos injerencia en lo modificable, pero quiero que los doctores me aclaren, porque si un dermatólogo está viendo esto, se va a colgar de una rama de esto de la exposición al sol. No quiere decir Acapulco en la azotea, que era una frase como de nuestra época, irse a atender al sol. ¿Qué es esto de la exposición al sol? Por ejemplo, en este caso lo que se recomienda, y hablando específicamente de los cuidados de la piel, vaya, no vamos a descuidar una cosa y causar otro problema, sería exponernos con 15 minutos de exposición solamente en nuestros antebrazos o nuestras piernas aproximadamente, sería antes de que los rayos UV se incrementen, que sería antes de las 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde, es suficiente para lograr activación de nuestra vitamina D. Con bloqueador solar. No, sin bloqueador solar. Ok, ojo con eso, porque los dermatólogos dicen no podemos salir de la casa sin estar tapados de bloqueador solar. Pero, por ejemplo, la gente que esté viendo ahorita esto en casa dice, híjole, yo no me asoleo nunca. Pero con que salgan a dar una vuelta a la manzana 15 minutos, el sol que les da es antes de que el sol esté en su apogeo, con eso están recibiendo sol. No queremos que tengamos una plática con los dermatólogos la próxima semana y nos vaya Oscar y a mí como en feria. Pero nada más que que estemos expuestos al sol, inclusive en el coche, vas sentado y te está dando sol. Entonces, cuidado con el sol, acuérdense que es un arma que puede ser de dos filos. Sí, doctor. Sí, gracias por darme la oportunidad. Mira, esto es muy interesante porque las gentes que tenemos más color, tenemos más protección a las radiaciones ultravioletas, entonces necesitamos más sol. Necesitamos ir hacia la media hora, ¿no? Diario. Las gentes que tienen menos color de piel, que son más blancos, ellos necesitan menos cantidad de sol y obviamente ellos se preocupan por el cáncer, ¿no? Pero por el otro lado tienen mejor impacto con menos tiempo de sol. Y ahí es donde habla también de la hora, si es en la mañana, si es a mediodía, el ángulo, como bien las radiaciones ultravioletas, pero lo que es súper importante es las estaciones del año. También en invierno es diferente en el verano. Y lo que es impactante es el horario de trabajo. Por ejemplo, estás todo el día a las 8 horas sin sol natural, ¿sí? Entonces pues la luz no te está ayudando. Y los que trabajan de noche, pues son obviamente aquellas gentes que tienen más problemas de descalcificación. Entonces, ¿qué recomendamos? Nomás un par de vueltas a la manzana antes de las 10 de la mañana, si se puede, o después de las 4 de la tarde. Pues es que al final del día tenemos que individualizar, ¿no? Claro, pero lo que no quiero es crear un pánico. Ah, ok, claro. Entonces, eso es bien importante, no se asusten con exponernos más o menos al sol. Todos estamos más o menos cubiertos. Sino, tampoco tienes que esperar a que el sol justo esté encima de ti, porque esa es justo la hora que el dermatólogo te dice, vete a meterlo más abajo de una palmera posible. Pero la exposición al sol, entonces, es un factor importante. ¿Cuál es la diferencia entre osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria? Déjame participar algo. Mira, tenemos 10 mujeres por cada hombre que les da osteoporosis primaria. Y viene todas las situaciones de herencia y todo eso, usaste hormonas y toda la cuestión familiar. Y luego viene la falta de hormonas a partir de los 50. Entonces nos encontramos como el 8% en el climaterio con osteoporosis. Y al final, pues ya andamos casi por el 20%, 20-21%. Entonces, esta etapa de 20 años es brutal porque es una forma preventiva de poderte cuidar para tener estos problemas. Ahora, la otra situación que estás considerando es muy importante, es cómo están otras enfermedades interactuando con esto. Y ahí es donde viene. Las enfermedades que más se reportan por 100,000 mujeres en esta época es la diabetes, por ejemplo. Hay que cuidar la diabetes. La segunda es los infartos. Hay 1,000 casos nuevos de diabetes por 100 casos de infartos. Y luego de cáncer hay como 70. Y luego la osteoporosis hay como 1 o 2 casos que se fracturan, ¿de acuerdo? Entonces, sí es asintomático, pero si te vas a esperar hasta que se fracture, pues ya caíste en ese problema. Por eso, entonces, lo que acabamos de ver en la cápsula es súper importante. Todo lo que sea modificable, tratar de arreglar y comer adecuadamente. Hemos tenido programas, les recomiendo que los busquen en YouTube, de cómo comer adecuadamente. Esa satanización necia de la leche que aquí hemos desmentido en muchísimos programas también, que no sé quién inventó que la leche era lo peor que existe. No es cierto, sabemos que es una mentira, lo hemos tenido aquí en pláticas. Entonces, esto es bien importante. Ahora sí, antes de que le pregunte a Oscar qué nos dice el público, si me dicen qué es la diferencia entre primaria y secundaria. A ver, la osteoporosis primaria es aquella que se presenta en un hombre o una mujer como parte, digamos, de la fisiología
del envejecimiento natural, ¿no? Ajá. Una mujer que a los 55 años tiene su climaterio, que disminuyen sus hormonas y que conforme va pasando el tiempo, ese hueso, si no es bien cuidado, pues va a perder la calidad, ¿no? Se le van a hacer los hoyos de queso gruyere, ¿no? Ajá. En cambio, una osteoporosis secundaria, bueno, hay múltiples causas, eso es muy importante decirlo para que la gente lo sepa. Hay causas endocrinológicas, diabetes, por poner una, pero no es la única, tiroides, por ejemplo. Hay causas desde el punto de vista ya del área de reumatología, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, las vasculitis, ¿no? Que esas, digamos, la inflamación que tienen estos padecimientos y desgraciadamente en algunas ocasiones medicamentos que llegamos a dar, pues obviamente van a hacer que puedan dar un problema a nivel óseo. Pero eso no quiere decir que no se puedan prevenir. No, Okay, eso entonces, es muy primaria importante. es la que aparece por edad, por así decirlo. Exacto. Normalmente secundaria es cuando tienes una causa que te está originando la osteoporosis, que cuando vimos que son enfermedades, por eso hay que cuidar esas enfermedades, no nos vamos a quitar nunca el dedo del renglón aquí con la diabetes, que siempre decimos, la diabetes es un perro bravo que ahí está, que hasta que muerde ya no vuelve a soltar nunca más, pero la gente no hace conciencia tampoco de cuidarse la diabetes hasta que ya tenemos alguna de las complicaciones. Entonces eso es importante. Oscar, ¿qué dice la gente? Pues mira, ya hay varios comentarios, preguntas y agradecemos mucho por eso. Hoy es 14 de octubre y el próximo 20 de octubre es el día en que se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis. Tiene como objetivo recordarnos que esta enfermedad es crónica y progresiva y que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos. Por eso es importante recordarlo. Creo que todos los años, al hacer este esfuerzo, es el que llegue a toda la población esta información y estemos muy atentos. Oye, nos mandan saludos desde Tijuana, Baja California, Elizabeth Cinta Rubalcaba, Lourdes del Toro Leiva desde Ensenada, Baja California. También nos escriben desde Colombia, María Consuelo Vargas, Jos Venegas, manda saludos desde Mazatlán, Gloria Ibáñez, en fin. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan. Perdón. Bueno, ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Voy a leerles algunos comentarios y preguntas que nos mandan. Juan Vázquez agradece el tema y nos manda saludos. Nos comparte, tengo 54 años, hipotiroidismo. Tomo 1.75 miligramos Euritos 100 al día. Eutirox, sí. Me diagnosticaron osteoporosis hace un par de años. Tomo calcio, vitamina D3, glucosamina, dolor en cadera y rodillas. ¿Existen alternativas para no descalcificarme? Recuerden que todas las preguntas se responden en el último bloque, que es el cuarto bloque, y ahí van a responder nuestros especialistas. Por otro lado, también nos dice Marilyn Caballero, tengo piedras en la vesícula, ¿cómo hago para poder calcificar mis huesos sin que crezcan las piedras? Porque es un asunto que no he sabido. ¿O con quién tengo que asistir? ¿A qué especialista? Empiezan también a recomendarse entre todas las personas que participan aquí en el foro y se van haciendo ciertas recomendaciones, como Pilar, por ejemplo, le dice a Marilyn, pues puedes consumir no jugos licuados de vegetales verdes. Entonces ya nos van a hablar acerca de las formas más naturales también, pero que también puede ser riesgosas algunas cosas, porque de pronto pues estas recomendaciones de la abuela o que se han pasado de generación en generación o que la vecina me dijo tómate esto, puede traernos alguna complicación más adelante. Entonces tenemos que saber muy bien cuál es el origen de esa recomendación. Me gustaría que sugirieran qué debemos hacer para no enfermarse de manera específica, nos dice Araceli Martínez. Por otro lado, Monse Ponce, habiendo tantas enfermedades, ahora con las enfermedades raras y siempre tocan las mismas enfermedades, qué tristeza. Mira, la verdad es que, Monse, creo que este es un tema de verdad, porque se acerca, ya lo decíamos hace rato, el próximo 20 de octubre, el Día Mundial, pero es impresionante el cómo se ha incrementado las fracturas en personas mayores y creo que se debe a un descuido precisamente y desconocimiento de toda esta situación. Y ha habido muchas veces que hemos tocado temas aquí de enfermedades que son muy poco frecuentes también, pero este es uno, como les digo, le estamos regresando responsabilidad para que hagamos prevención. Por otro lado, Cecilia Ortiz nos dice, a mí me diagnosticaron inicios de osteoporosis, tenía 32 años. ¿Con qué médico puedo ir a checarme?
El ejercicio, por otro lado, nos dice Ricardo Aguilar, es importantísimo como factor preventivo. Y una vez que se establece diagnóstico, el ejercicio es parte medular del tratamiento de la osteoporosis. Tengo 60 años, nos dice Yolanda Hernández, estoy a un paso de tener osteopenia. ¿Qué puedo hacer o tomar para evitar tener osteoporosis? Me gustaría que hablaran también de la fibromialgia, nos dice Virginia Gaona. ¿Puedes checar el programa que hicimos ya también de fibromialgia que está en YouTube o en la página de Facebook de Diálogos en Confianza? Y también en viene diciembre pronto, vamos sí. a volver a tocar el tema nuevamente para que estén pendientes. Vicky Cuervo nos dice, para quien pregunta cómo puede hacer para no enfermarse, lo más importante es comprender que la enfermedad no es una tragedia, es una mutación que tu cuerpo experimenta para darte la oportunidad de hacer conciencia de tus emociones e identificarlas. Si no lo haces, aun cuando recibas tratamiento, estas pueden volver. Claro, solo desde el punto de vista emocional, pero por supuesto que la prevención es sumamente importante y el tratamiento de tu médico es indispensable para tu sanación. Pero en la medida de que tú apoyes con la detección y manejo de tus emociones en tu vida diaria, te vas a facilitar la tarea del médico y vas a hacer que las enfermedades regresen. Esta parte, cada vez escuchamos más comúnmente que el tratamiento integral nos va a dar muchos mejores resultados y una mejor calidad de vida. Y a esto se refiere con el tomar en cuenta la parte emocional que nunca está despegada. Tendremos que atender qué es lo que está ocurriendo también en el fondo para poder tratar lo que en ocasiones, no voy a decir que todo el tiempo, se manifiesta físicamente. Ahora, ni un tratamiento exime a otro. O sea, es importante que se tengan todos. Estar lo mejor posible en todos nuestros ámbitos. Ahora sí, doctora, nos querías comentar algo antes de irnos a corte. Sí, justamente hablando del tratamiento integral, de entrada, nuestra premisa ya ahora en la medicina debe ser la prevención, como bien lo comentas, ¿no? Y la prevención implica, desde que nosotros tenemos contacto con nuestro médico, la idea es que lleguemos asintomáticos a hacernos un chequeo y haciendo una historia clínica completa, nosotros debemos identificar esos factores de riesgo que al paciente lo puedan predisponer a osteoporosis, empezando por si ese paciente dejó de menstruar de una manera muy temprana, estamos hablando antes de los 40 años, ya nos está hablando de que ese ovario dejó de funcionar inapropiadamente y ese paciente tiene muchísimo riesgo de presentar osteoporosis, por lo tanto el tratamiento es indispensable, la terapia de reemplazo hormonal si no está contraindicada. Tantas enfermedades endocrinológicas, como bien lo mencionaron, entre ellas cada vez vemos de manera más frecuente los problemas de tiroides, los problemas de paratiroides, y los problemas, por ejemplo, asociados a la nutrición, que en nuestro medio cada vez están presentándose. Y el tema que bien también se había comentado, las cuestiones de los suplementos, que desafortunadamente no están regulados en nuestro país, que muchas veces contienen, por ejemplo, cortisona, que es un medicamento que genera o predispone precisamente a que ese hueso pierda esa calidad, ¿no? Y estamos hablando de dosis tan chiquititas como una pastillita de prednisona de 5 miligramos que los pacientes automedican con una diaria durante 3 meses o más. Ese paciente ya tiene un riesgo muy importante para presentar osteoporosis. Entonces, la historia clínica, un buen interrogatorio con nuestro médico de confianza es esencial precisamente para identificar entre ellos y muchos más problemas gastrointestinales, reumatológicos, ginecológicos que nos puedan predisponer a esta enfermedad. Entonces, ojo, hay que identificarlos de manera temprana. Perfecto, ahora sí vamos a hablar del diagnóstico. Tenemos esta cápsula. Para el diagnóstico de osteoporosis, una de las cosas más importantes es primero considerar o conocer cuáles son los factores de riesgo. Una vez que tenemos alguno de estos factores de riesgo presentes, pues existe una sospecha probable de osteoporosis y hay que consultar a un médico. Un médico lo que va a realizar o llevar a cabo para poder hacer el diagnóstico confirmatorio o hacer una confirmación es un estudio de densitometría ósea. Un poquito más hacia arriba, por favor. Este estudio es un estudio de imagen a través del cual se evalúa la densidad mineral ósea, esto es la cantidad de minerales que tenemos en los huesos. Y se realiza normalmente, existen varios tipos diferentes de densitometría ósea. Normalmente la forma como para hacer un tamizaje, esto es hacer un estudio donde posiblemente pueda yo tener como posibilidad de sin tener un diagnóstico confirmatorio, pero de tener osteoporosis, es un estudio de densitometría ósea periférica. Esto es la densitometría del talón o del antebrazo, pero en la que se encuentra y se puede realmente hacer una confirmación de diagnóstico es en la densitometría central. Esto es el estudio en cadera
y en columna. Entonces, a través de este estudio es la única forma en la cual podemos hacer una confirmación del diagnóstico de osteoporosis. Sin embargo, quiero aquí agregar algo muy importante. Muchas veces no tenemos el acceso a un equipo de densitometría ósea y puede haber ciertos signos o eventos que nos hablen ya de un diagnóstico de osteoporosis. Esto es una fractura por fragilidad. Una fractura por fragilidad se considera cuando una persona se cae o tiene algún tipo de impacto que genera una fractura del hueso, una ruptura del hueso, que una persona normal o digamos con huesos sanos no presentaría. Por ejemplo, caerte de tu propia altura. Si una persona va caminando y de su propia altura se cae, no importa qué edad tenga, no debería de romperse los huesos. Pero si en una situación de este tipo se cae y tiene una fractura, lo primero que hay que hacer, además de atender la fractura por supuesto, es considerar que este paciente posiblemente sufrió una fractura por fragilidad, por el bajo impacto del golpe que tuvo, ¿no? Que eso pues no sería adecuado. Lo recomendable es que se haga por lo menos un estudio cada año, normalmente los primeros 3 años, y posteriormente, si todo está normal, ¿no? Posiblemente pudiera el médico decidir espaciar los estudios. Doctores, este es un estudio sencillo. ¿Cuánto tarda? Tarda 12 minutos el poder hacerlo. Mira, tenemos varias opciones. Primero, la foto de ayer del periódico fue muy interesante. Sacan a un atleta que hace el maratón en menos de 2 horas. Pero tú lo ves a él y ves unas piernas fuertísimas y ves una cara y unos brazos y todos sin tanta masa muscular. Y junto a esta foto sacan la foto de la medallista de 23 premios mundiales que tiene simétricamente bien su actividad física y otra constitución de cuerpo. Entonces hay gente que hace una actividad pero de la otra no. Entonces puedes tener bien tus piernas, tu cadera y puedes tener mal tus antebrazos. Entonces tienes que hacer una densitometría, no solo de la columna, que es lo que más rápido se descalcifica, como comentamos, sino también de la cadera, que son las fracturas más peligrosas, y por el otro lado del brazo. Y entonces sacas el antebrazo y ves cómo está y ya haces un diagnóstico completo. Pero a ver, ¿cómo le decimos a la gente que nos está viendo ahorita? El 6% de las gentes se hacen densitometrías, es muy poco. Hay equipos, tienen la accesibilidad. Entonces lo que tienen que hacer es hacerse el estudio, tienen que checárselo y puede ser desde un periférico, desde una falange, desde el antebrazo, del talón o la densitometría completa, que es la de más calidad que acabas de poner como ejemplo. Lo ideal entonces es que se hagan una densitometría completa. Sí. Ok. Sí. ¿A partir de qué edad? Ahora sí seamos claros. Sabemos que la doctora ya nos explicó que dependiendo de tu historia clínica, te van a decir cuándo, pero en la población general, porque por ejemplo nos hacemos, una vez al año que te haces un check-up, te chocas una biometría hemática, pero en la densitometría mucha gente no la tiene ni en el radar, que yo creo que es el problema, entonces por lo tanto no se detectan. ¿A partir de qué edad nos deberíamos de hacer hombres y acá a partir de qué edad mujeres en población general? No estamos hablando de gente con un riesgo específico. Mira, si me permites, nosotros tenemos seguimiento por 25 años de las mujeres en perinato y tenemos 3,000 mujeres que hemos seguido anualmente y les hacemos los estudios completos. Entonces, lo que hemos encontrado es la contradicción de que la época de las fracturas es los 65 años en adelante, que es en ese momento hacerlo cuando vas a encontrar más la osteoporosis. Pero nosotros lo hacemos desde los 50 y ahora la propuesta universal es hacerlo desde los 50 años. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, Okay. porque encuentras un cambio y entonces, como dice la doctora, si lo encuentras bien, pues ya no te preocupas, pero si encuentras algo alterado, empiezas a estructurar un tratamiento completamente preventivo. Entonces, la recomendación es a partir de los 50 años, todos, hombres y mujeres, nos hagamos una densitometría. Y dependiendo de ¿los resultados están estandarizados en todo el mundo? ¿Son los mismos? Sí, están muy bien estandarizados y no solo eso, sino toman en cuenta los estudios más completos de referencia de a quienes se conocen las fracturas. Entonces hay que compararlos contra una misma población de referencia, que es la que logró tener su densidad ideal. Okay. Y a partir de los 35 todo el mundo empieza a perder como 0.5, 1%, arriba de los 50 pierdes hasta el 2 o el 3%, y arriba de los 60, 65 años ya la pérdida puede ser más rápida si se asocia a otras enfermedades. Ok, pero lo ideal entonces es que detectemos tempranamente bien esto, pero a la vez hay que ver cómo andamos de calcio, ¿no? Es otra cosa importante. Tenemos otra cápsula que nos habla de estos estudios de sangre. Vamos a checar y que los doctores nos comenten qué es lo que tenemos que hacer. En realidad, los estudios que se hacen para confirmar el diagnóstico es la densitometría ósea de cadera y columna nada más.
Existen otros tipos de estudio, sobre todo de laboratorio o incluso de imagenología, de imagen, que pueden ser complementarios, que ayudan sobre todo, por un lado, algunos estudios de imagen que pueden ayudar a complementar el estado actual del paciente en ese momento, más allá de que el diagnóstico sea confirmatorio, que puedan hablarnos sobre, por ejemplo, en algunos casos la calidad del hueso, o puedan ayudarnos a estimar el riesgo que tiene un paciente de tener fracturas a largo plazo. Deja tu puño apretado, por favor, y tu brazo estirado. Por otro lado, los estudios de laboratorio lo que nos ayudarían es básicamente a dos cosas principales. Uno es establecer la causa. Existen dos tipos de osteoporosis, que es osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. Cuando tenemos osteoporosis, pues lo primero es identificar cuál es la causa. Una osteoporosis primaria es cuando existe una baja o disminución de estrógenos. Este es el caso de la osteoporosis primaria de tipo posmenopáusico. Hay una disminución de estrógenos en las mujeres después de la menopausia y esto nos predispone a tener una disminución de la mineralización del hueso. Por otro lado, otro tipo de osteoporosis primaria es la osteoporosis de tipo senil, que tiene que ver con la edad y normalmente es de 70 años o 75 en adelante. Esos son como los dos tipos principales de osteoporosis primaria. Tenemos también la osteoporosis secundaria, que está condicionada por patologías que tienen una afectación en el metabolismo del hueso. Por ejemplo, algunas patologías de origen autoinmune, es decir, cuando el sistema inmune o el sistema de defensas de algún modo ataca a nuestro propio cuerpo. Algunas de esas pueden ser, por ejemplo, artritis reumatoide, en el que, por un lado, la enfermedad tiene un efecto en la densidad mineral del hueso, pero sobre todo el tratamiento que se da para estas enfermedades, como es el uso de esteroides o derivados de cortisona, que generan como de forma secundaria o pueden llegar a generar una disminución de la mineralización del hueso. Entonces, esto es como algunos de los ejemplos que pueden haber de osteoporosis secundaria. Otro que es uno de los más frecuentes es un hiperparatiroidismo primario, que está asociado a niveles disminuidos o bajos de vitamina D, la deficiencia de vitamina D. Entonces, los estudios de laboratorio son muy amplios, pero realmente lo que buscan es evaluar la función renal, la función hepática, evaluar el metabolismo del calcio y diferentes moléculas que nos hablan del estado metabólico de los diferentes componentes del hueso, como por ejemplo también fosfatasa alcalina, fósforo. Entonces son distintos componentes que son estudios complementarios, pero no hacen en sí un diagnóstico de osteoporosis. Yo creo que la frase final es la clave. Hay estudios complementarios, pero obviamente hay que partir de una densitometría ósea y ya se verá qué es lo que se tiene que hacer. Y mucha gente dice, ¿desde qué edad hacer ejercicio? Pues puedes saber desde qué edad sería ideal, porque no queremos que piensen que ahora el ejercicio, una vez que te lo diagnostican, es peligroso. Ahorita vamos a hablar de tratamiento. Pero el ejercicio en cualquier persona... Desde que nacemos tenemos que estar haciendo un poco más de ejercicio. Obviamente en forma dirigida, estructurada, con un plan, un objetivo y una meta que realmente es lo medible a partir de la primera infancia, que son los 4 o 5 años de vida como tal. Decían los doctores, y esto también está muy bien documentado justamente, que la masa pico se concentra alrededor de los 20, 21 años de edad, que será lo mejor. Y bueno, de la masa pico que alcancemos es conforme vamos a bajar. Imagínense si no alcanzamos una masa pico correcta, ya estamos perdidos finalmente como tal, porque perderemos más todavía, ¿no? Un buen programa de ejercicio de resistencia aeróbico, que veremos seguramente ahorita más al ratito, pues seguramente será una cosa muy potente, ¿no? En términos de asociar estos temas que estábamos comentando, es importante comentar que la AMOM, justamente donde vienen los doctores, tiene ya un instrumento preventivo, Pepe, tomando en cuenta que toda la realidad supera a cualquier protocolo, a cualquier práctica clínica, es superada por la realidad. ¿Cuál es la realidad? El doctor lo comentó que solamente un 6.5% se puede hacer una densitometría o se la hace, por la razón que es incluyendo los factores socioeconómicos. ¿Cuál es el punto? Que la AMOM incluyó en su página en 2011, si no me equivoco, un cuestionario que uno puede autoevaluarse rápidamente, constando 10 o 12 preguntitas, que es el cuestionario FRAX, es el que tiene más información en todo el mundo. Tiene una competencia que es el cuestionario QFRAX, si no me equivoco como tal, ambos complementan. Sin embargo, para todos aquellos que de repente no tenemos la oportunidad de ir a la densitometría, vamos, acerquémonos un poco a la página. Hay versión mexicana que está estandarizada, está totalmente validada y en unos 4 o 5 minutos como tal va a darnos un riesgo de una fractura a 5 y a 10 años, que es un punto muy importante, ¿no? Genial. Podremos saberlo, ¿no? Eso está al acceso de todo el mundo. Disponible está como tal, es rápido de contestar y está, repito, la alternativa diferente que es el QFRAX. Perfecto. Oscar. Nos dice Yolanda Baltasar,
Padezco desde hace muchos años osteoporosis. Estuve tomando resodinatro o ácido alendrónico durante 4 años y me hizo mucho mal. Ahora no me queda ninguna prótesis. Me dijo el médico que se desgastaron, por eso. Pero cuando se lo recetan a uno, nunca le dicen cuáles son las contraindicaciones. Ahora sufro de desgaste de encías. Me he hecho la densitometría y he estado a punto de romperme o que se fracture el fémur. Tengo 80 años y me gustaría que me pudieran dar un comentario al respecto. Manuel Rey nos dice, ¿qué debe hacer un adulto que toma omeprazol obligatoriamente para evitar la osteoporosis? María de los Ángeles Hernández, ¿qué tiempo se necesita para rehabilitarse de una fractura de cadera? Y sobre todo, ¿qué tipo de ejercicio también se puede hacer para que entonces no se pues comprometa mucho más, pero se ejercite y fortalezca? Clementina Zúñiga, ¿habrá algún problema al consumir calcio y calcitrol a la edad de 59 años? ¿Eso en realidad beneficia o qué otros efectos puede tener? Y otra cosa, ¿qué hormona que sustituye a los estrógenos puede servir? Y nos manda un saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias. Roxana Valdés, tengo osteoporosis y me mandaron Prolia. Es una inyección que ya viene preparada, pero está en 9,000 pesos y no puedo pagarla. ¿Existe algún otro medicamento genérico que la pueda sustituir? ¿Y cuáles serían las diferencias justamente en el tratamiento? Ana María López. Hace 15 años me diagnosticaron espondilitis anquilosante y me dijo que tenía poquita osteoporosis en la cadera y me recetó una inyección que se llama ácido celodrónico, la cual se aplica una vez al año, supongo, y ayuda a fortalecer los huesos. Quiero saber si es cierto, los medicamentos que tomo para la espondilitis me pueden provocar al mismo tiempo osteoporosis o no corro ningún riesgo. Mónica Suárez Gómez, ¿qué opinan del tomar calcio? ¿Cuál será el mejor de los lácteos? ¿El de las almendras, el ajonjolí o los charales? ¿Y cuál es la mejor forma para tomarlo? A raíz, nos dice un anónimo, de que me quitaron la matriz y ovarios, me diagnosticaron osteoporosis primaria. Con el tratamiento hormonal iba aumentando, así que me mandaron a que me hicieran unos estudios con el endocrinólogo. Y él me recetó una ampolleta llamada Prolia cada 6 meses. Quisiera saber si esta es efectiva para que no avance la osteoporosis y si con 3 ampolletas sería suficiente, ya que son muy costosas, como también nos comentaba otro caso. Marisol Hernández nos dice, ¿cómo se puede hacer ejercicio cuando se combina la pérdida de hueso con la pérdida de proteína? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Shantix Santa María nos dice, la mayoría o la gran mayoría de mi familia padece osteoporosis. La hermana de mi abuelo murió de eso. Mi tía está muy mal y mi madre comienza. ¿Cómo puedo cuidarme para disminuir el riesgo? Y ojalá algún día puedan hablar también de la trombocitopenia. Y Giancarlo Vale nos dice, excelente tema. Mi pregunta es, ¿qué riesgos de diagnosticar osteoporosis con el equipo de densitometría ósea pudiera incidir por la radiación con los rayos X de este equipo? Y todavía tenemos más preguntas y comentarios, pero hasta el momento esos son los que nos han llegado. Ok, recuerden que nos lo van a contestar nuestros doctores en el último bloque, todas las preguntas que nos están llegando, pero vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con alimentación y ejercicio. Aquí la tienen. Es muy importante considerar que el hueso es un órgano vivo. Cuando hablamos de un órgano vivo, significa un órgano que al mismo tiempo que se está regenerando, también se está reabsorbiendo o recambiando. Hay un recambio normal de los minerales del hueso que nos van ayudando a que el hueso se mantenga regenerándose con hueso nuevo y también quitando el hueso que ya no nos sirve o que ya las células que estuvieron ahí ya dejaron de ser funcionales. Entonces, cuando hablamos de que es un órgano vivo, es importante considerar que se tiene que nutrir de algún modo. Entonces, la nutrición y el estilo de vida que nosotros llevemos es muy importante para el metabolismo del hueso. Hablando por un lado de la nutrición, es muy importante contar con una alimentación que sea rica en alimentos que sean altos en calcio y vitamina D, ¿no? Entonces, se sabe que uno de los alimentos más ricos en calcio son los lácteos y sus derivados, ¿no? Leche, yogurt, queso.
Sin embargo, a veces hay pacientes que tienen intolerancia a la lactosa o que no la pueden digerir bien o que tienen por alguna otra enfermedad, tienen alguna contraindicación para la ingesta de lácteos. Y en este caso existen también, por ejemplo, leches con adicionadas de calcio, como lo es la leche de almendras, leche de coco, etcétera, y otro tipo de leches de soya también, y otro tipo de leches que existen ya en el mercado con una gran variedad que vienen con calcio adicionado y pueden utilizarse como sustitutos a la leche de vaca. Existen otras fuentes de calcio, como son verduras verdes, ¿no? Como brócoli, berros, espinacas. Ahora hay uno que se llama kale, que es una planta verde que es como un tipo de lechuga que tiene una gran cantidad de calcio. Existe también calcio en otro tipo de semillas, como por ejemplo en almendras, en amaranto. Las tortillas nixtamalizadas tienen una gran cantidad de calcio. También en pescados, sobre todo en pescados blancos y pescados pequeños como sardinas, por ejemplo. Y también en atún y en salmón encontramos una importante cantidad de vitamina D y en el huevo. Pero es importante conocer que en la vitamina D podemos hablar de 3 fuentes de vitamina D. Una es la nutricional, a través de alimentos ricos en vitamina D. La segunda es a través del sol, la exposición al sol. El sol ayuda a que nuestro cuerpo produzca vitamina D. Y número 3 es a través de suplementos, ¿no? Es decir, pastillas de vitamina D. Entonces, cuando nosotros tenemos diagnóstico de osteoporosis, primero es importante saber cuál es la dosis de vitamina D y de calcio que es adecuada, tanto teniendo diagnóstico de osteoporosis como para prevenir el diagnóstico de osteoporosis. Existe un estado previo al diagnóstico de osteoporosis donde tenemos una disminución de la masa mineral y ahí está indicado en algunos casos la ingesta de calcio y vitamina D. También es importante revisarlo con el médico. Ahí lo tienen, doctores, y estamos comentando ahorita durante el bloque la importancia de una alimentación sana desde la infancia. ¿Que tienen algo que comentar extra sobre la alimentación de un paciente para prevenir osteoporosis y una vez que la tenga? Fíjate que estabas hablando de la cápsula de diagnóstico, ¿no? Estamos viendo lo del diagnóstico. Si me dieran a escoger a mí qué estudio medir, pues es vitamina D, ¿sí? Hicimos un estudio de vitamina D y encontramos el 70% que no tienen la cantidad ideal de vitamina D y el 30% que realmente están deficientes. Y estamos hablando de que comemos muchas harinas y tenemos sobrepeso y que tenemos muchas verduras, en fin, alternativas para la vitamina D, pero sí necesitamos suplementarla, ¿sí? Sobre todo si la tenemos baja. Pues mídete la vitamina D. Es que a eso voy. La cosa es que no se suplementa. También hemos hablado del peligro de los suplementos. No que toda la población se suplemente. Pero si el 30% está realmente con deficiencia, ellos también. Pero es tan cómodo el calcio y tan seguro y sus márgenes de seguridad de la vitamina D que tú encuentras en cereales, en lácteos, en alimentos ya suplementados con vitamina D y con calcio precisamente porque es muy frecuente que estén bajos los niveles, ¿no? Entonces, llevar una alimentación adecuada y asegúrate que los alimentos que estés consumiendo estén, algunos de estos, como acaba de decir el doctor, fortificados con vitamina D y calcio. Ahí lo dice casi siempre en la caja o en el recipiente. Y la otra que hablabas de la alimentación, dices, bueno, el colesterol es la base de muchas hormonas y todo lo que estamos comentando, pero también el sol con la piel del colesterol se convierte en la vitamina D y tienes un aporte como del 25% de la vitamina D extra. Entonces ahí le viene sumándose el ejercicio, la alimentación, la suplementación, el apoyo hormonal adecuado, ¿no? Ok, entonces a comer adecuadamente, toda la población general, comer adecuadamente y hacer ejercicio, sobre todo ya se comentó en las edades tempranas, para que tengamos una buena base y que si vamos a perder por edad, eventualmente cuando es una situación primaria, que esta pérdida tengamos muchísima reserva, por así decirlo. Entonces, cuidarnos, eso es básico. Hacerte estudios para saber si estás en riesgo o no. Y vamos a regresar después de este corte a platicar sobre, ahora sí vamos a hablar del tratamiento y de las complicaciones de la osteoporosis, que es lo que preocupa, porque mucha gente dice, no nos dicen lo peligrosísima que es la enfermedad porque, como dice el doctor, no se checa a nadie y no te apareces hasta que ya tienes algún problema encima, como son las fracturas. Pero algo me querías decir, Oscar. Sí, es que hay una pregunta interesante de Lua Garlo que dice, mi hijo tiene 14 años, tomó durante un año prednisona a raíz de un trasplante de médula ósea, los primeros 3 meses de dosis altas. Poco a poco bajaron la dosis hasta quitársela completamente. Ahora está con vitamina D 800 unidades diarias y ha crecido bien, mide unos 63 centímetros. Es posible que recupere su salud o la salud ósea porque es adolescente y está en pleno crecimiento o tiene que acompañarse de algún otro tipo de tratamiento.
Y bueno, mira, por ejemplo, hay un comentario de Vicky Cuervo Hernández que dice, oigan, yo los exhorto a realizar un programa sobre la biodecodificación de las enfermedades. Me parece que es interesante, nos dice. Gracias. Bueno, pues gracias por la recomendación. Y ahora sí, pues hacemos una breve pausa y volvemos. Codificación. Bueno, el tratamiento de las fracturas producidas por la osteoporosis principalmente es la prevención, porque si ya conocemos que tenemos los huesos más frágiles y que tienen mayor riesgo de fractura, entonces lo más importante es la prevención. ¿Cómo se puede hacer la prevención? Primero, en el hogar, quitando todos los factores que puedan hacernos caer, como cables, tapetes, si pueden modificarse desniveles, o sea, por ejemplo, el escaloncito que hay en muchas casas en el baño y este tipo de cosas, poner barras para que las personas puedan detenerse. Y por otro lado, haciendo ejercicio para fortalecer algunos músculos que evitan que caigamos. Ese es uno de las principales formas de prevenir una fractura. Y el tratamiento de las fracturas depende del sitio. Normalmente la mayor parte de las fracturas que se producen que no están diagnosticadas son las vertebrales. Entonces, aquí lo podemos diagnosticar, bueno, más bien tratar con un corset, dependiendo del tipo de fractura. Cuando hay fractura de cadera, que es la más aparatosa, esa normalmente requiere tratamiento quirúrgico. Se puede poner con un clavo, con una placa, pero en algunos pacientes que tienen muchas patologías que contraindican la cirugía, pues el tratamiento es una tracción y reposo. La fractura de cadera tiene en general muy mal pronóstico porque en el primer año la tasa de mortalidad es mayor del 30% y la discapacidad, el 50% de personas que tienen este tipo de fractura va a quedar con algún tipo de discapacidad y no va a poder regresar a como era antes. Entonces, lo más importante es la prevención. Otro tipo de fracturas que se producen son en el radio, otro tipo de fracturas en el húmero y en el tobillo. Entonces, depende de la complejidad, puede ser solo con inmovilización o con tratamiento quirúrgico. Recuerden que lo más importante es la prevención, entonces la prevención de la fractura, y esto es modificar todos los factores que nos hagan caer y los factores modificables de osteoporosis, que son tabaquismo, consumo de alcohol, dieta y actividad física. Ahí lo tienen. Entonces, doctores, ¿cómo un ortopedista se da cuenta si una fractura es una fractura por osteoporosis o es una fractura por una fractura? Hay ciertas características que desde la historia clínica, epidemiológicamente hablando, desde la mecánica de la caída, la geometría de la caída, nos dicen justamente cómo está. ¿Qué quiere decir la geometría? La geometría es cómo que llegué al suelo, por ejemplo, en qué ángulo, en qué dirección, desde qué movimiento, había gravedad, había aceleración, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente comentábamos hace un ratito, no es igual lo que tenía que provocarme una caída de 3 metros de altura que de un banquito como tal. Sin embargo, en osteoporosis justamente lo que se ve es lo catastrófico, Pepe, la destrucción tanto de la cortical como una pulverización completa del hueso trabecular, ¿no? Tanto afuera como dentro ves fragmentos por todos lados. Eso es lo que realmente hace que sea una fractura osteoporótica. Ojo, hay que distinguir entre la gente que se cae, la gente, por ejemplo, que tiene una lesión por primera vez o por accidente totalmente una única vez, y el caedor frecuente, el paciente caedor frecuente. El paciente caedor frecuente casi siempre se rompe, como comento, de una forma catastrófica, ¿no? Desde la cortical deshecha completamente hasta dentro de la trabécula también hecha pedacitos. Eso en la placa se puede ver. Okay. Mira, yo creo que aquí lo que es muy importante es que es una caída a nivel del suelo. O sea, te tienes que caer y obviamente es de bajo trauma, donde alguien habitualmente no se fractura. Es decir, si yo ahorita me caigo de rodillas, quiero pararme, normalmente me paro y ya, pero alguien con osteoporosis se le podría romper un hueso. O la mano a la hora de ponerla. A la hora de meter la mano. Sí. Son fracturas que normalmente no sucederían en una persona que está sana. Sí. Y por lo tanto, esto también complica el mismo manejo de la fractura. Entonces, la primera medida preventiva es, bueno, la osteoporosis es asintomática, digamos, ¿no? Okay. Te haces estudios y puedes saber si tienes o no. Pero la primera medida preventiva es no te caigas, ¿no? Entonces, si tienes los zapatos adecuados, veamos cómo estamos. ¿Quién tiene tenis? Pues ellos no se van a caer, ¿no? Y los que tenemos más experiencia en esto, tenemos suelas de cuero, entonces podemos patinarnos y caernos, o tacones, ¿no? Entonces dices, hay que no exponerse a las caídas. La segunda situación que es muy importante de lo que estás manejando es el aspecto de la nutrición
y además de la suplementación de calcio y vitamina. Entonces, Rolando nos acaba de pasar hoy mismo un correo donde manda el consenso de Panamá de vitamina D, de cuánto tiene que tomar, lo que también se ha considerado mucho. Y entonces, si lo vemos cómo están entre tus invitados, decimos, son diferentes etapas. Hay pacientes que evitan la caída utilizando un bastón, por ejemplo, ¿sí? O utilizando una silla de ruedas para desplazarse. Pero no quiere decir que no hagan ejercicio. Pueden hacer ejercicio con los antebrazos, tener unas mancuernas, puedes mismo estar sentado tratando de levantarse con las piernas y todo, y el ejercicio se vuelve fundamental. Entonces vamos a regresarnos a tratamiento básico. Llego yo, acabo de ver el programa de Diálogos en Confianza, me voy, me hago estudios y tengo osteoporosis. ¿Qué se hace? A ver, yo voy a dar un pequeño saltito un poquito antes. Uno es, hacer densitometría ósea no es una receta de cocina. Eso es algo muy importante. No a todo mundo hay que hacer densitometría. Incluso yo sin densitometría y veo una fractura en vértebra, yo inicio tratamiento. Y no necesito la densitometría. La necesito para pero yo puedo iniciar el tratamiento. Pero ahí ya hay osteoporosis. Exacto. Okay. Porque, como dijo el doctor, yo compré una placa, digo, esta es una fractura por aplastamiento, esta tiene una fractura por osteoporosis, ¿no? Entonces yo diría, hay que tener cuidado, porque sí, eso es muy importante. El médico de primer contacto hoy cuenta con herramientas que se pueden hacer con un papel y un lápiz y una goma. Y yo digo, usted tiene tanto de probabilidad de que se fracture a 10 años. Con ese número, y tenemos números en México, afortunadamente, en AMOM, específicamente la doctora Patricia Clark, nos dio los umbrales, ¿no?, para la población mexicana, con datos de México. Entonces yo simplemente con eso sé a qué paciente le puedo iniciar tratamiento. Es muy importante. Entonces no a todos es densitometría, a la mayoría sería deseable, periférica o central o completa. Pero mejor, ¿no?, ver los factores de riesgo. Exacto. De cada quien. Ahora sí, el tratamiento. El tratamiento, yo les diría, ese se divide en 2 o 3 grandes grupos. Uno es la parte, digamos, para todos. Buena alimentación, importantísimo, un poco de ejercicio, un peso adecuado. Eso es como una recomendación, pero no solamente para el hueso, seguramente para la vida cotidiana. La segunda es, ya tengo osteoporosis. Bueno, he escuchado los nombres de los medicamentos que han mencionado las personas que han hablado o que han escrito. Yo les diría, sí, hoy tenemos muchos medicamentos, afortunadamente, que ayudan a recobrar ese hueso perdido, esa calidad de hueso, ayuda a revertir este problema. Obviamente, la gran pregunta que alguien dijo, que si tres puestas de un medicamento, yo diría, no, uno tiene que ver a la osteoporosis como una enfermedad crónica que va a durar mucho tiempo y hay que estarla, digamos, como el diabético, el hipertenso, ¿no?, que tienen que estar en tratamiento adecuado con sus médicos, ¿no? Yo tengo osteoporosis, hoy inicio un medicamento anual, semestral o cada semana, ¿no? Bueno, a X tiempo yo tengo que repetir algunos estudios. Obviamente, calcio, vitamina D, como se ha dicho, eso es importantísimo. Prácticamente yo les diría que todo paciente con osteoporosis tiene que tomar calcio, suplemento de calcio, si no tiene, digamos, un consumo adecuado, eso lo calcula uno muy fácil con algunas tablas que nos dan los nutriólogos. Digo, mira, usted tiene buen aporte de calcio, que somos pocos en realidad los que creo que tienen. Otros que no tenemos, pues mejor no los tomamos. O la vitamina D, ¿no? La vitamina D sí se tiene que medir. Hoy es muy accesible y, como dijo el doctor, aquellos que tienen insuficiencia o deficiencia hay que suplementarlos. ¿Cuánto? Dependiendo. Y después de 3 no meses, es una receta de cocina. No es receta de cocina. Ok, eso es bien importante. Es muy importante. Pero yo voy a tomar calcio y voy a tomar vitamina D. No. ¿Cuánto? No es lo mismo lo que necesita el doctor que a lo mejor lo que necesito yo, que eso es bien importante. Pero ahorita hay una discusión muy fuerte en eso, porque como tú comentabas, oye, tomo calcio y me da un cálculo, ¿no? Voy a tener un problema de absorción de calcio, voy a tener distensión, colitis, porque estoy tomando calcio, un tipo particular de calcio, y me va a dar más estreñimiento. Y alguien dice, bueno, si tomas mucho calcio, hasta se relaciona con infartos y con problemas cardiovasculares. Entonces eso generó en la década pasada una caída en las prescripciones de calcio muy fuertes. Y ahorita estamos tomando calcio a dosis suprafisiológicas más altas. ¿De acuerdo? Entonces no estamos hablando de los 400, 800 que se recomendaban. Estamos hablando de que si alguien tiene deficiencia puede tomar hasta 4,000 unidades de vitamina D e implementar el calcio a más de 1,200. Y eso sí, habla... pero esos son dosis y aquí no queremos que la gente sepa dosis, sino que cada quien se individualice, ¿no? Claro. Y la base es que coman bien, ¿no?
Sí. Algo que yo mencionaría y que a mí me gusta mucho platicarles a los pacientes, por ejemplo, que ya tienen diagnóstico de osteoporosis, es que obviamente tiene que ser algo muy individualizado. Cada paciente requiere, todos necesitamos una alimentación balanceada. Con base en eso siempre me apoyo con un buen nutriólogo especialista en este tipo de temas. El ejercicio es esencial no solo para mejorar la calidad del hueso, sino además para evitar caídas. Un cuerpo fuerte es un cuerpo que se cae menos, ¿no? Que coordina mejor, por ejemplo. Pero además necesitamos, ya hablando específicamente del tratamiento, independientemente de las opciones que tenga el paciente, ya sea por su particularidad, tanto por las cuestiones que tiene de enfermedades adyacentes y la cuestión económica, ya aterrizaremos qué fármaco requiere, pero hay 3 factores indispensables para mejorar la osteoporosis. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos que haya suficiente calcio en mi cuerpo para mejorar la calidad de ese hueso, que es como reconstruirlo, ese ladrillo que me va a servir. Necesito una buena cantidad de vitamina D, que es algo que muy atinadamente el doctor insiste, porque si no, estamos viendo mucha vitamina D, porque entonces es como, yo les digo que es como el albañil que me va a ayudar a llevar ese calcio a la construcción para que ese hueso se reconstruya, pero además yo necesito ese tercer elemento en el tratamiento de la osteoporosis, que es frenar la destrucción del hueso, que volvamos a ese equilibrio entre construcción y destrucción para que no nos gane la destrucción de hueso y por lo tanto mejore la formación de hueso y ese hueso se reconstruya. Además de la suplementación, los medicamentos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona el medicamento? Hay como 2 grandes grupos. Uno que inhibe que se coma mi célula a mi hueso. Okay. Y hay otros en el mundo que lo que hacen es que aumentan la función de la célula que construye hueso. Okay. En términos generales, yo diría son los 2 grandes grupos. Y eso lo tiene que decidir el médico. El médico lo Okay, eso es bien importante. Aquí vale la pena pensar que si tú utilizas las hormonas, como hemos platicado, en menopausia precoz, no como anticonceptivos, y luego suplementar con hormonas y darles 10 años hormonas de reemplazo, eso funciona muy bien, siempre y cuando no tenga otros problemas. De hecho, el día del cáncer de mama y el día de la osteoporosis son el 19 y el 20. ¿no? Entonces las hormonas te van a hacer muy bien, pero tienes que vigilar cuándo se las vas a dar y cuándo ya no. Y la otra es que la medida más importante es pues, los analgésicos, ¿no? Si la gente tiene problemas articulares y musculares y todo, y no puede movilizarse a hacer ejercicio, pues va a tener una pérdida importante. Y estos problemas inmunológicos tienen también un impacto en ese sentido. Ahora, los medicamentos para formar el hueso son fundamentales y todos son muy buenos. Previenen las fracturas, que es lo que es importante. Unos son más fáciles de tomar, otros dan más gastritis, otros tienes que tomar todos los días. Pero el que tomas todos los días, el alendronato funciona tan bien como el solendrónico de cada año y es la forma de darlo, ¿de acuerdo? Ok, pero lo que es muy importante, estamos viendo que el tratamiento es amplísimo. Tenemos la base que es ejercicio, que ahorita vamos a regresar a hablar un poco de ejercicio, y otro, los medicamentos, pero que te van a decir a ti exactamente qué suplementos, si tienes que tomar calcio, primero que nada todos comamos bien, y qué medicamento va a ser el que te sirve, porque no, como dicen, no es una receta de cocina para todo mundo. Tenemos ahora una cápsula que nos dice cómo prevenir caídas, porque esto es una parte fundamental, que ya nos habló un poco el doctor, pero aquí la tenemos, vamos a ver cómo prevenir estas caídas una vez que ya estés diagnosticado. La forma de prevenir las caídas con una persona que su diagnóstico es de osteoporosis, pues es haciendo modificaciones o estructuras en casa. Desde casa es donde viene la prevención, porque es donde mayor énfasis hacen los pacientes en descuidar ciertos aspectos de las barreras arquitectónicas, que bueno, estos son los limitantes que pueden llevarnos a una caída, que bueno, va a ser de forma repentina o involuntaria, insospechosa, y que es importante realizar modificaciones generales. Si tenemos un paciente que tiene dificultad en la visión, ¿no?, como un factor de riesgo, es importante ver cambios desde la iluminación, ¿no?, que tengamos colores en casa claros, colores de contrastes de paredes claros, para empezar a ver mayor facilidad en la estructura del hogar, evitando obstáculos. Otro factor importante pues es la estructura de la casa, que no tengamos ningún tipo de decoración, como por ejemplo tapetes, jergas, bordes. Todo ese tipo de situaciones nos pueden llevar a una caída. Lo importante es modificarlos, en empezar a quitarlos, quitar cualquier tipo de tapete o los bordes, poderle colocar alguna banda antiderrapante para que el paciente pueda identificar y así evitar un tipo de caída. Y es importante empezar a manejar
el uso de estos aditamentos, el manejo de la higiene de columna para que el paciente también pueda tener una mejor visión o estructura de cómo ejecutar su marcha en nuestra ciudad. Otra de las modificaciones es que la familia se involucre en esta situación, que no nos dejen objetos, bolsas, cajas, juguetes o mascotas dentro del domicilio, que también son factores que nos pueden llevar a una caída. No en baño es una parte también fundamental, sobre todo iniciando desde los pisos. Si nuestro piso es muy resbaloso, pues hacer uso de bandas antiderrapantes para evitar que nuestro pie se desplace, o si tenemos dificultad o limitaciones en el retrete, pues bueno, existen aumentos para retrete con o sin apoyo. Dentro de la ducha es indispensable usar un barandal de apoyo, sillas de ventas ortopédicas, y aclaro de ventas ortopédicas porque a veces se nos facilita colocar una silla de plástico o un banquito, y eso es el peor error. Entonces tiene que ser una silla que cumpla con los parámetros de seguridad para así evitar una caída. Ahora sí, rehabilitación de las personas ya fracturadas o antes de. Así es. Diría que desde antes, desde mucho antes, Pepe, estamos trabajando con gente que conocemos como la población de envejecimiento. 35 para arriba, prevenir, que es el punto importante. No hay un sistema de salud en el mundo, ni siquiera el mexicano, que tolere una cantidad de fracturas como la que estábamos comentando, 1000 fracturas por hora, aunque fuese una por hora, no hay quien la sostenga como tal finalmente. El gasto es tremendo en ese sentido. ¿Qué es lo que preferimos? Bueno, finalmente que la gente no se caiga. Hoy estamos trabajando nosotros un concepto importante que no es solamente la prevención de la caída, sino también la resolución de la caída. Si no pude detener la caída, llegué al suelo, bueno, sepamos cómo levantarme. De repente, con muy buena voluntad, voy y levanto a mi adulto mayor, y al levantarlo le zafo un hombro, le luxo por allá, le rompo otra cosa de la que tenía como tal, ¿no? No solamente es prevenir la caída, sino resolverla adecuadamente. Por otro lado, desde el punto de vista del ejercicio, están estas ideas que además tienen una parte de cierto sobre que el ejercicio que no es de resistencia no funciona. Por supuesto que es cierto, finalmente, ¿no? Ese que menos funciona para esto. El hueso es la célula del hueso es el único órgano que requiere estar fuertemente presionado para resolverse, para tener finalmente una respuesta osteogénica. Se le llama, por cierto, respuesta o índice osteogénico, aquella capacidad del cuerpo de hacer un poco más de calcio, ¿no? Hacerlo más elástico, más potente el hueso. No más duro, como decíamos, sino más resistente, ¿no? De tal forma que el programa tendría que tener al menos 3 partes del ejercicio. En primer lugar, el cardiovascular. Requerimos un corazón sano para tener una resistencia, levantarme, moverme, etcétera. En segundo lugar, el de resistencia, importantísimo. Comentábamos hace ratito que el hueso es uno que requiere resistencia. Si no cargo un par de pesas pequeñas, si no cargo un par de ligas por allí, si no cargo un poco de mi peso, va a ser muy difícil que mejore la masa ósea como tal. Un programa sin resistencia no va a servir específicamente para prevenir ni para resolver esto. Y por último, que volvemos al principio, el programa de balance, Pepe, sin ese va a ser fundamentalmente difícil que el paciente se recupere como tal. Si el paciente no le mejora el balance antes de que se caiga, está predestinado como tal a caerse, que es el punto que querríamos prevenir nosotros. Ok. Mira, si me permites hacer un comentario al respecto, dices, bueno, lo que estás haciendo ahorita está formidable. Primero, la gente necesita entenderse que hay que cuidarse de la osteoporosis, y luego que hay muchas alternativas preventivas. Esto, la difusión es muy importante. De hecho, Rolando, tú tienes un evento ahora, ¿no? A fin del mes, ¿no? Bueno, es de AMOM. ¿Sí? La AMOM es la asociación que, digamos, invita, o estamos invitados a todos los especialistas o médicos de primer contacto que estamos dedicados al área musculoesquelética, ¿no? Y entonces el 19 de este mes, el 19 de octubre, sábado, el 19 de octubre, pues celebramos el Día de la Osteoporosis en México, no solamente aquí, en varias, y nos vamos a tener unas pláticas para pacientes en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Ya el director nos otorgó el permiso para utilizar el auditorio, entonces pues es para público en general. En la página de AMOM vienen los datos porque obviamente tiene un cupo limitado para lo del auditorio. Y estás en Tlalpan, ¿no? Está en la zona de institutos. Y paradójicamente los institutos están reunidos juntos. Está cardiología, está nutrición, está psiquiatría, todos en conjunto. Hace 2 años empezó a hacer un análisis a través del director de los institutos, el doctor Kawa, y él lo que quería saber es cómo podía resolver la atención de los adultos mayores, ¿sí? Y sorprendentemente estaba preocupado de que hubiera que tener que poner prótesis de cadera y usar aparatos ortopédicos y todo, y que nos rebasaran los medicamentos. Y resulta que las enfermedades más importantes que tenemos es osteoartritis, artritis y asma.
y después viene la osteoporosis. Esas son las condiciones por las que el adulto mayor va a los hospitales. Entonces, a final de cuentas, en el adulto mayor, pues Rolando es el que tiene la estrategia de manejo para prevenir todo eso. Si no les duele y pueden hacer ejercicio, se hace el ejercicio contrapeso para fortalecer las áreas de la parte inferior del cuerpo y de la parte superior, pues ya lo resolvió. Pero si toma el medicamento para que tenga buen equilibrio y no tenga vértigo, o usa los lentes adecuados para ver el piso y ver todo donde no se debe tropezar. Y si además le das la vitamina D, que resulta que quita las fibromialgias, la depresión, te aumenta el equilibrio, te caes menos y además que funciona para distribuir que el calcio llegue al hueso, dices, oye, pues ya tengo una estrategia que a través de la difusión y la comunicación de tus programas, pues tienen un impacto muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo, tratar de prevenir las cosas antes de que sucedan. Oscar, ¿qué onda? Hay una pregunta a propósito de esto de una señora, una mujer que nos dice que le hicieron una prótesis de cadera porque tuvo una fractura, pero que no ha podido asistir al médico y no puede hacer ejercicio. Entonces no está haciendo la rehabilitación. Quiere saber si en casa puede pues, ayudarse, desde luego. Pero ¿cuáles serían, obviamente, pues, las consecuencias de uno hacer un mal ejercicio, o sea, esforzarse de más o probablemente pues no hacer el mínimo necesario para fortalecer poco a poco, ¿no? Ok. ¿Más preguntas? Sí, más preguntas. Nos dice, por ejemplo, Marisol, tengo 54 años, soy trasplantada de riñón. Por todo el medicamento que tomo me descalcificaron los huesos. Ahora tengo osteoporosis con riesgo de fractura y también me mandaron el ácido alendrónico. ¿Está recomendado o qué opinan ustedes? Un estudio italiano, nos dice Reina BF, que ha estado compartiendo mucha información. En 1991 mostró que los pacientes con baja densidad ósea tienen niveles significativamente más bajos de, así lo escribe textualmente, glutatión o glutation en comparación con los sujetos normales, dicho en el libro del doctor Jimmy Goodman, quien es la máxima autoridad en justamente esto, glutation o glutation a nivel mundial. Y dice, el calcio y la vitamina D siguen siendo un tratamiento principal, aunque investigaciones recientes han cuestionado dicha eficiencia. Y bueno, nos ha comentado o compartido bastante más información, pero recomendando justamente esto. Yo sin ánimos de desalentar, ustedes son las voces autorizadas, pero creo que hay que tener mucho cuidado porque no en esta enfermedad, sino en todas las demás, los tratamientos son dirigidos de forma individual, no es para todas las personas y ojo porque podemos caer en riesgo de pues mal medicarnos y tener consecuencias por lo mismo. Y sobre todo que los tratamientos están estandarizados y respaldados por ciencia y medicina basada en evidencia. Todo lo que nos están comentando los médicos aquí es lo último que hay ahorita para el tratamiento de esto. Claro. Sí, eso es un punto importantísimo. ¿Qué tanto hay de que ves por la calle? Te quitamos la osteoporosis. No, mucha. La osteoporosis, la sarcopenia, ¿no? Que es el músculo que se hace chiquito, por eso la gente se cae, los artritis. No, bueno, curan todo, ¿no? La realidad es que no. Yo diría, tengan mucho cuidado. De hecho, muchos de mis padres me dicen, oye, doctor, ¿y puedo tomar esta cosa que tiene ácido, no sé qué, vitamina? Le digo, mire, mejor váyase con su nieto, con su nieta, con su hijo, váyanse al cine, la van a pasar mejor, va a invertir mejor su dinero y no compre cosas que no le van a servir y sí le van a dar mayor problema, ¿no? Sobre todo que quien te vaya a recetar, asegúrate que sea una persona que esté certificada. Por favor, ten muchísimo cuidado, porque aquí en México se presta muchísimo que te recete quien sea. Y nosotros por eso aquí, en Diálogos, yo siempre les digo a toda la gente que nos está viendo, nunca recibas una consulta por internet. No. Así es. Nunca recibas una consulta por televisión. Si se fijan, aquí no damos consultas, orientamos, pero nunca damos una consulta. ¿Por qué? Menos voy a tomar una consulta de alguien pues, que no sé ni quién es. Entonces tengan mucho cuidado con cómo están manejando su salud. Doctor, oye, y había otra llamada que me llamó la atención y era una mujer, no me acuerdo si de 65 o 75 años de edad, y decía, yo estoy diagnosticada con osteoporosis, pero me gustaría saber si el baile es un buen ejercicio y está recomendado. Me decía, a mí me gusta mucho el mambo. Pues yo diría que mambo, qué rico es, y que le dé directo al mambo. Nomás que no se vaya a caer. Sí, no, con mucho cuidado. Y que si tiene osteoporosis, que esté con su tratamiento. Claro, porque ahí va a estar mucho más protegida. Así es.
Por otro lado, también, por ejemplo, nos dice Guadalupe Ponce Romero, el calcio de coral sí es bueno. Yo tengo un riñón que se me hizo chiquito y me dijeron que no puedo tomar calcio farmacéutico. No me han hecho esa prueba. Tengo una fractura de tobillo de apenas 1 mes y medio. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por otro lado, nos dice María Elena Alvarado, tomo hidroclorotiazida por hipertensión arterial. ¿Se puede tomar un complemento de calcio? Mirna Romero Carrasco, ¿se puede prevenir con ejercicios con pesas? Saludos desde Chihuahua. El calcio y la vitamina... acá. Informen que casi todos los productos procesados tienen grandes cantidades de azúcar, nos dice Magdalena Villaseñor, y el exceso que influye mucho en la descalcificación ósea. Roberto Nishimura, tengo 72 años, tengo cáncer de próstata, que hizo metástasis en columna vertebral y cadera. Me he puesto ácido zoledrónico. ¿Es beneficioso para mi salud o qué otra cosa me pueden recomendar? Por otro lado, también nos dice Joanes MX. Está preguntando por una de las conductoras aquí en Diálogos en Confianza, que hoy nada más estamos Pepe y yo todos los lunes. Mercedes Rodríguez. Después de un tratamiento oncológico me recetaron anastrozol por 5 años. ¿Qué puedo hacer para evitar la osteoporosis? Y gracias a todos, saludos por su programa. Beatriz Gutiérrez, se blanquearon las orillas de arriba de los dientes. Me dijeron que están propensos a suavizar. Esto obedece a la falta de calcio y qué debo de hacer. Por otro lado, Olivas Alba nos dice, tengo muchas dudas sobre los efectos secundarios de los bifosfonatos y si son la mejor opción para la osteoporosis. ¿Podrían hablar un poco acerca de eso, por favor? Por otro lado, también nos dice Gerardo Saavedra, muchas gracias por este programa, es muy importante toda la información. Odette Hernández, cuando me lastimé una pierna, usé bastón para ayudarme al caminar. Al principio me daba algo de pena, pero luego entendí que era por mi bien. Luego pusimos un barandal en casa para apoyarnos al subir, que terminó por beneficiar también a mis padres, pero nuestro sanitario está en la planta alta. Esa es otra buena consideración. Pero qué importante el que nos comparta esto, porque la pena puede generarnos muchos daños a la salud que podríamos evitar. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y como todos los martes los temas son de familia. Y mañana, no es que sea a propósito, pero más o menos, hablaremos acerca de hagamos posible la lactancia materna. Este es un tema importantísimo, porque decía, pues sí, viene un poco a colación con lo que estamos tocando hoy y obviamente por el 20 de octubre. Pero hay muchas personas que han decidido interrumpir la alimentación en la lactancia materna. El mejor alimento que puede existir en el mundo y sobre todo en esta etapa. Los bebés y las bebés, desde el calostro y todas las sustancias que tienen, es indispensable para un buen desarrollo y de verdad se pueden prevenir las enfermedades de las niñas y los niños o de los bebés y los bebés a esa etapa gracias justamente a esa alimentación. Y por el contrario, muchas personas de forma, sin consultarlo y de forma autónoma han decidido cambiar y decir, bueno, no, yo voy a dar algún otro sustituto y una fórmula y que contienen pues tal vez en ocasiones ciertas cosas que no son justamente lo que requieren las bebés y los bebés y esto puede modificar de por vida la salud de los niños y cómo empiecen a alimentarse desde esta edad. Entonces, ¿por qué es importante darle leche materna a las bebés y los bebés? Bueno, de eso y mucho más se hablará mañana aquí en Diálogos en Confianza para entender mucho mejor el tema y saber qué es lo que se puede hacer. Entonces, no se lo pierdan a las 9:30 de la mañana en punto aquí por la señal del 11. Vamos a ver a continuación el resumen del programa de hoy. Un hueso osteoporótico es un hueso que tiene menor capacidad de conectar las trabéculas. La estructura es más delgada, se rompe, o sea, se desconecta y obviamente eso va haciendo que el hueso no solamente no sea tan fuerte, sea más débil. ¿Quién va a sufrir este tipo de situaciones? Como lo mencionamos en mujeres, 1 de cada 3 después de los 50 años en promedio podría llegar a presentar una fractura osteoporótica. El hueso es bien dependiente de hormonas. A los 50 años más o menos, pues la mujer tiene su climaterio
¿no? El doctor debe ver muchas de esas. Entonces bajan las hormonas, estrógenos, progestágenos, y el hombre también los baja. Y en hombres estamos hablando que 1 de cada 5 después de los 50 años puede presentar una fractura osteoporótica, así que los hombres tampoco están tan lejanos de este tema. Si hay niños con osteoporosis, tengo que decirlo, por ejemplo, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso en el niño. Desde el niño es muy importante que se fortalezca el hueso, independientemente de que no tenga una buena alimentación, no obesidad. En términos generales solemos pensar que en efecto un hueso mientras más duro va a ser más efectivo, pero en realidad no es así. Un hueso mientras más duro es, más cristalizable es, como un vidrio, más se va a romper. Preferimos huesos elásticos, con más colágeno, mejor nutridos. Nos permita un módulo elástico para poder saltar, mover, caminar, etcétera, ¿no? Un hueso realmente duro no permitiría que lo hiciéramos. Claro. Se rompería continuamente si no comemos, no me ejercito, no hago lo correcto para justamente estimular mi hueso. Entonces es muy importante el ejercicio, es muy importante la alimentación, y este pico de máxima calidad de hueso, por así decirlo, va de los 18 a los 25 años. Entonces es ahí, por eso tan importante la nutrición antes de ello. Por ejemplo, para la cadera lo logra a los 14 años y la columna se consolida hasta los 23 años. Entonces lo que tienen que hacer es hacerse el estudio, tienen que checárselo, y puede ser desde un periférico, desde una falange, desde el antebrazo, del talón, o la densitometría completa. Lo primero para el ejercicio, para poder llevar a cabo algún tipo de actividad física, es importante considerar algunos tipos de comorbilidades que pueden limitar algunos ejercicios. Comorbilidades me refiero a enfermedades. Enfermedades sobre todo de tipo cardiovascular. No todos los pacientes tienen la misma indicación para hacer un tipo de ejercicio específico o la misma tolerancia. Eso es lo primero. Segundo lugar, pueden haber también algunas alteraciones en articulaciones como son rodillas, o tobillos, o cadera, o columna, que también nos pueden limitar ciertos movimientos, o que al hacer este tipo de ejercicio pues pudiera agravarse. Entonces es muy importante conocer cuál es el tipo de ejercicio adecuado para mi cuerpo. Y bueno, finalmente hablando de ejercicio específico para osteoporosis, tenemos que los objetivos más importantes en un paciente con osteoporosis están encaminados básicamente a dos cosas. Uno es a que el ejercicio ayuda a que todos los componentes que ayudan al hueso, los minerales como calcio, vitamina D y otros, tengan una mejor calidad y tengan una mejor función para ayudar a tanto aumentar la cantidad de hueso como aumentar la calidad. Y en caso de que estemos tomando algún tipo de tratamiento específico para osteoporosis, es importante el ejercicio para mantener que el metabolismo de ese medicamento sea el adecuado. Y el ejercicio en sí también tiene un impacto directo en el hueso, favoreciendo que el hueso, si tiene un tipo de estímulo mecánico que hacemos a través del ejercicio, tiene mayor respuesta osteogénica, es decir, una respuesta formadora de hueso. Por otro lado, es importante también saber que el segundo objetivo de los ejercicios sería prevenir caídas. Entonces, para este objetivo en específico, el ejercicio estaría dirigido entonces a fortalecer miembros pélvicos, o sea, fortalecer las piernas y extremidades inferiores, ejercicios que ayudan a estimular el balance, estimular tanto la postura del paciente, corregir la postura del paciente y favorecer que los movimientos del paciente en términos de fuerza, de reflejos, sean movimientos más coordinados, movimientos que no lo pongan en riesgo a tener una caída, y también esto aumenta de algún modo el estado de alerta del paciente en el momento de movilizarse, sobre todo en espacios, digamos, en espacios que no son los comunes o a los que no estamos acostumbrados, como por ejemplo en la calle. Existen distintos tipos de ejercicios que pueden ser muy específicos o algunos tipos de ejercicios que ya son más combinados, como por ejemplo el tai chi, ¿no? En algunos tipos de yoga, porque el yoga también tiene algunas contraindicaciones. La natación abarca una serie de objetivos mucho más amplios porque tiene tanto el ejercicio cardiovascular, que es una forma de ejercicio aeróbico que es muy importante, también trabaja fuerza muscular en las 4 extremidades y en el tronco, también por la importancia de proteger la columna, y es recomendable combinarlo con la natación, con algún otro tipo de ejercicio que sea sobre, digamos, un nivel de gravedad normal, es decir, algún ejercicio tipo caminata. Lo que sí es muy importante es conocer que en el momento en el que yo deje de hacer ejercicio, todo eso que yo venía trabajando y logrando con el ejercicio, en el momento en el que lo suspendemos, todo lo ganado se empieza a perder progresivamente. Entonces es importante que sea regular y que se mantenga a lo largo de la vida.
Una vez más, la importancia del ejercicio. Prácticamente es como un común denominador en todos nuestros programas de lunes el ejercicio, pero aquí ya se dijo que tienes que tener algunas recomendaciones específicas y volvemos a la individualización de cada caso. Ustedes hacen una valoración antes de decirle al paciente qué hacer. Individualizada. Recordemos, Pepe, además que el ejercicio es considerado todavía una alternativa low cost, baja en costo y safe, muy segura si la hacemos en la forma correcta. En la forma correcta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para no vaya a ser peor el caldo que las albóndigas. Correcto. Pero vimos imágenes de gente de tercera edad de casi siempre, pero acuérdense que esto empieza muchas veces muchísimo antes, entonces hay que tener la prevención desde las áreas que los doctores nos han comentado. Doctores, vamos a contestarle a la gente que nos ha estado escribiendo. Una persona con 54 años de edad e hipotiroidismo y osteoporosis. Está tomando calcio, está tomando vitamina D3 y glucosamina. ¿Qué hago para no descalcificarme? Pregunta. Pues ya está con tratamiento. Aquí no. Ay, perdón. Está en la edad importante cuando empiezan los cambios hormonales, ¿no? Entonces las hormonas se vuelven muy importantes. Pero las comorbilidades que pueden presentarse no necesariamente están relacionadas una a otra. El hipotiroidismo solo se relaciona a la osteoporosis y está sobretratado del hipotiroidismo, pero no necesariamente uno lleva al otro. Lo que pasa es que entre el 8 y el 12% de las gentes de esta edad tienen hipotiroidismo, que tendrá otras manifestaciones que repercuten a lo mejor en su alimentación y su actividad física. Pero, ¿qué le contestamos para no descalcificar? Lo más importante sería que se checara su perfil tiroideo y que se asegurara que no esté sobretratado, que esa hormona estimulante de la tiroides no esté suprimida. Eso lo tendría que ver su especialista y también ajustar el tratamiento, porque probablemente si está con combinación hay que hacer un ajuste. Entonces, sí es importante que vaya con su médico, quien le esté tratando el hipotiroidismo, y se asegure que no está sobretratado, como lo comentaba el doctor. Ahora, el 8% de las gentes pueden tenerlo a esta edad. 54 años es muy joven para tener una osteoporosis. Es un problema que se debería presentar como a los 65 en adelante. Entonces, él sí necesita una estrategia de tratamiento con medicamentos para mejorar la densidad del hueso, evitando que se destruyan, como los que hemos comentado. Perfecto. Por supuesto que haga ejercicio, de preferencia que pregunte adecuadamente, pero que ponga resistencia, un par de pesas pequeñas, un par de ligas y que vista al experto en ejercicio. Perfecto. Tengo colelitiasis, es decir, piedras en la vesícula. ¿Cómo puedo calcificar mis huesos sin hacer que empeoren las piedras en la vesícula? Tomando vitamina D, o sea, el calcio, el chiste es que no le aumenten sus suplementos de calcio mucho, sino que tiene que tener un aporte adecuado de vitamina D para que el calcio que él está teniendo en su dieta se vaya al hueso, ¿no? No, pero aparte las piedras en la vesícula biliar ni siquiera son piedras de calcio, no se apuren, esas están hechas de colesterol, no tienen nada que ver con esto, son dos cosas totalmente diferentes. Tiene piedras en la vesícula, cuidado, cuidado con esas, ya lo hemos comentado, chequen el programa que hicimos de vías biliares, porque sí puede ser un problema serio. ¿Con qué doctor es el que trata la osteoporosis? Híjole, la verdad es que la osteoporosis es vista por varios especialistas. ¿Quién lo puede ver? ¿Qué le contestamos? Yo le diría a cualquier médico que esté certificado por AMOM, que esté interesado cotidianamente en clínicas. ¿Pero qué especialidades lo ven? ¿Lo ven los ginecólogo, endocrinólogo, reumatólogo, internistas, nefrólogos? Recuerden que la gente con nefrología, por ejemplo, de pacientes que tienen insuficiencia renal, sufren de problemas de calcio y vitamina D, su metabolismo, entonces esas personas pueden llegar a tener problemas. 9 de cada 10 son mujeres, ¿no? Entonces ahí es donde el ginecólogo interactúa muy bien, sobre todo en el diagnóstico. Pero también tenemos a los adultos mayores, a los geriatras, y es donde el internista o el endocrinólogo o el reumatólogo son los responsables de este problema. Han dicho que el ejercicio es fundamental. ¿Es totalmente cierto? ¿No me voy a fracturar? No se va a fracturar. Hágalo en forma correcta, pregunte adecuadamente y empiece desde abajo, literalmente. Hoy tenemos dos grandes perfiles. Nuestra gente mayor que se niega a dejar de hacer las cosas, dan ganas de ayudarlos cuando nos vemos en la calle, pero no quieren dejar de hacer, no quieren ponerse un bastón, Pepe. Y el extremo opuesto, ¿no? Gente que está en el sillón, cuya única rutina es el levantar el control de la televisión como tal. Vamos para cada uno. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio. Bien, ¿cuál es la diferencia entre osteopenia y osteoporosis? El grado de pérdida de huesos. Si has perdido menos del 25%, se maneja como osteopenia. Si es más del 25% de pérdida, se maneja como osteoporosis. Voy a hacer eso es importantísimo, y voy a hacer como yo se los explico a mis pacientes. Imagínense que aquí donde estamos es el punto cero, y de repente alguien de nosotros quiere ir al baño, entonces va a una cuadra, ¿no? Y resulta que, pues como yo llego después de que el doctor, pues me voy a la siguiente estación de un sanitario, ¿no? O comprar una paleta y ya está más lejos. Entonces, el primer punto sería -1, el segundo punto sería -2, es decir, estoy más lejos de lo normal del punto cero que es aquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven los numeritos en su densitometría,
el menos 1 punto tantos, el menos 2, que ahí vienen, es qué tan lejos estoy yo de estar normal. Okay. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el grado de exacto. Entonces, la osteopenia, como dice Memo, es qué tan alejado estoy yo de lo normal. Osteopenia, estoy menos alejado, y osteoporosis, estoy más alejado. Preguntas aquí del público. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad ósea y la artritis es inflamación de alguna articulación. Y artritis es un término, digamos, como muy general, y hay que ponerle como nombre y apellido. Entonces, son dos cosas diferentes. Otra pregunta aquí del público. ¿Las personas con tiroides son más propensas a tener osteoporosis? A ver, vuelvo a aclarar una vez más, no sé quién lo haya preguntado. Todos tenemos tiroides. Siempre me dicen, es que tengo tiroides. Pues qué bueno que tienes tiroides, porque todos tenemos. Hay enfermedades de tiroides y aquí se refieren evidentemente si hay alguna enfermedad tiroidea. Aquí depende mucho del tratamiento y del tipo de problema que la tiroides presenta. O sea, si tenemos un problema principalmente cuando la tiroides funciona de más, es decir, produce más hormonas, obviamente una de las complicaciones es que ese hueso se descalcifique si esto no se trata de manera apropiada. Entonces, realmente depende del padecimiento y hay más riesgo, sí, pero una vez tratado, esto se puede revertir. Perfecto. Tengo osteoporosis, el tratamiento me hizo muy mal y no me queda ninguna prótesis. Nunca hablan del peligro del tratamiento. Doctores, ¿algún comentario? A ver, como cualquier medicamento que usamos, desde la terapia hormonal de reemplazo, que sería la primera, una terapia secuencial que así hoy le llamamos, ¿no? Vamos como cambiando los medicamentos. Yo les diría, todos los medicamentos tienen efectos adversos, ¿no? Pero todos son salvables y se pueden modificar. Es decir, si yo ya sé que tengo, por ejemplo, un paciente que alguien preguntó eso, yo tengo insuficiencia renal crónica, obviamente yo no le voy a dar ningún bifosfonato, porque después de cierto nivel de función renal están contraindicados. Bueno, no se lo doy, ¿no? Y si no se lo doy, pues le doy otro, porque hay tratamientos que se pueden hacer. Entonces yo diría, sí hay efectos adversos, pero todos se pueden prevenir. La otra situación importante aquí viene a ser la diversidad que hay de tratamientos. Claro. Uno los puedes dar por vía oral todos los días, otros cada semana, otros cada mes, otros ponerlos en la vena cada 3 meses, otros cada 6 meses de ponerlo en el abdomen, en el tejido adiposo cutáneo, y otro en la vena cada año. Entonces tienes diferentes alternativas de tratamientos que resuelven los efectos secundarios de ¿El omeprazol causa osteoporosis? El omeprazol no causa, pero sí, digamos, causa la inhibición. Daño renal. Exacto. Okay. O sea, sí hay que tenerle cuidado. Sí es una de las drogas que están en la lista, que son muchas, que pueden dar problemas óseos. Ahora influye también que tiene que haber cierta acidez para que se absorban los medicamentos, además del calcio, del tipo de calcio que lo tomes. Entonces, si tú tomas un medicamento que te altera la acidez gástrica, puedes interferir con la absorción del tratamiento. Pero por eso, entonces volvemos a lo mismo, a individualizar. Vamos a seguir, que tenemos un montón. ¿El tiempo de rehabilitación de una fractura de cadera cuánto tiempo es? Estamos levantándolos desde la tarde en que se operan nuestros pacientitos. Ese mismo día lo paran. 12 semanas cuando mucho. El mismo día se tiene que levantar a caminar. El mismo día. Ok. Tengo 54 años, tomo calcio y tomo calcitrol. ¿Y debo de tomar sustitutos hormonales? Pregunta. El calcitrol es la forma activa de la vitamina D. Entonces no necesitas tomarlo. Cuando tomes la vitamina D3, tu propio organismo, a través de la piel, el hígado y tu riñón, lo va a convertir en la forma activa. Entonces no tienes que ir al calcitriol, que tiene más absorción y más riesgo de litiasis. Ok, la litiasis son piedras. Hay un medicamento que cuesta 9,000 pesos. Hay genérico, pero ya dijeron que si está carísimo, hay una gran gama de productos. Entonces habla con tu médico para que te dé uno de los que esté más baratos, ¿no? Así es. Además es tan caro y tan bueno que a lo mejor no necesitas mucho tiempo. A lo mejor como de 1 a 3 ya resolviste el problema y no necesitas los 5 años de tratamiento de otro. Paciente habló con espondilitis anquilosante, que está con ácido salendrónico, y ¿es verdad que sí sirve este medicamento o el tratamiento de la espondilitis me causó la osteoporosis? No, la respuesta es no. Sí sirve, es útil el medicamento que le están dando al señor, y no conozco todos sus factores de riesgo, pero uno de los que sí le pudo causar es la misma inflamación de la enfermedad. Ok. ¿Cuál es la mejor manera de tomar calcio? La mejor manera de tomar calcio es con alimentos, porque la acidez ayuda a que se absorba. Añadiría yo que bajo prescripción. Claro, por supuesto. Si lo van a suplementar, que sea bajo prescripción médica, pero si no, comiendo adecuadamente.
¿Qué ejercicio es bueno para mí que he perdido hueso y he perdido proteína? Pues individualizarlo. Así es. Resistencia, como dijimos, pero es mejor preguntar para que lo haga adecuadamente. Algunos pacientes, Pepe, no pueden hacer torsiones por el riesgo de fractura vertebral. Mejor preguntamos al experto. Déjame ir un poquito más allá. Rolando implementó un curso en la MOM muy interesante que tiene que ver mucho con la composición del cuerpo. O sea, si tú pierdes músculo y tienes sarcopenia y empiezas a adelgazar mucho, tu hueso también se va a deteriorar mucho más fácil. Entonces sí es importante tener una alimentación balanceada en proteínas y el ejercicio que sea de fortalecimiento más que de elasticidad para poder tener una buena composición del cuerpo. Perfecto. ¿Por qué no hablamos del peligro de la radiación durante la densitometría? Es una radiación mínima, no hay mayor riesgo. No, a ver, si yo me hiciera 100 densitometrías, ¿no? Eso, incluso un poco más, se ha calculado, sería como hacerme una sola radiografía de tórax. O sea, no se preocupe. No, nada. Okay. Paciente trasplantado de médula ósea, recibió dosis altas de esteroides y ahora toma vitamina D. ¿Cómo puedo hacer para recuperar mi salud ósea? Voy a hablar de esteroides en general porque es una pregunta repetitiva. Sí. Yo les diría, los esteroides sí se deben de usar con mucho cuidado. Los reumatólogos lo usamos prácticamente todos los días. Yo les diría, no lo satanicen. Y sí hay forma de evitar, en el momento en que damos el medicamento, evitar que el hueso pierda masa ósea. Y si ya la perdió, hay forma de recuperarla. Sí, de hecho, lo que hacemos es tratarlo de manera integral y muchas veces trabajamos justamente reumatología y endocrinología, precisamente sabiendo que el paciente está con esteroide, en conjunto vigilamos los posibles temas relacionados con esto. Prótesis de cadera y no puedo ir al doctor. No tengo una persona que le pusieron una prótesis de cadera y no sabe qué ejercicios hacer. Tiene que empezar a moverse, mover un poco la cadera, cargar un poco de peso de lo que tenga en la casa. Ni siquiera hay que comprar pesas, con que cuelgue del extremo del tobillo un frasco, una botellita y empezar simplemente a mover en lo que vea el experto en ejercicio. Aunque yo les diría que si hay gente que va a domicilio, sí, sería lo ideal para que lo valore o la valore a la persona y que le haga un esquema por un profesional de la salud y que lo haga en casa. Trasplantado renal que está tomando ácido alendónico porque está descalcificado por su problema renal, ¿está bien? Si tiene una buena función renal, sí. Si tiene una función baja, que le pregunte a su médico porque hay que cambiarlo. ¿Algún comentario sobre esta persona que habló, que dice que no están seguros que sirva el calcio y la vitamina D, sino que ella en 1991, un doctor Goodman, dijo que el glutatión es lo mejor para esto? No, a ver, el calcio y la vitamina D son complementos al tratamiento integral. Sí, no pero es ella único. que le contestamos, ¿esto de glutatión está aprobado? No está aprobado. Okay. El glutatión no está de los medicamentos aprobados en el mundo para un buen hueso. Perfecto. El calcio de coral es muy bueno, porque me dijeron que por problemas renales no puedo tomar calcio. Pues estás tomando calcio aunque sea de coral, ¿no? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que en el coral y en el mar hay plomo y muchas otras cosas que hay que tener cuidado. Por eso es mejor ir a un calcio más elemental, que no tenga otros metales que puedan generarle tóxicos. Tomo hidroclorotiazida, que es un diurético, porque tengo hipertensión arterial. ¿Debo de tomar calcio? No necesariamente, y de hecho la hidroclorotiazida evita que se elimine el calcio por la orina, entonces que lo consulte con su médico, pero en este caso depende de qué problema tenga ella. ¿El azúcar en exceso causa osteoporosis? Yo creo que el azúcar que hace diabetes y que hace daño renal, ¿no? Exactamente. Y ya no se puede Sí, yo creo que aquí la única cuestión relacionada indirectamente sería el refresco. El refresco sí hace que perdamos calcio por la orina, entonces ojo con eso. De cualquier color, porque hace rato Así preguntaban si los más oscuros son los más dañinos. El refresco, manda a muchos clientes. ¿El hecho de tener dientes débiles habla de falta de calcio? No necesariamente, son fenómenos usualmente locales. ¿Son buenos los bifosfonatos? Sí. Pero tienen efectos colaterales, ya dijo el doctor, sí, pero se pueden prevenir. Y la gente, ¿qué hacer con la gente que no quiere usar bastón o andadera? Vamos a convencerlos, vamos a sensibilizarlos sobre que perciban mejor su riesgo. Este asunto de percibir el riesgo de repente es un reto, pero hay que comunicarse con estos pacientitos. Comuniquémonos con ellos. Tuve cáncer de próstata, ¿puedo utilizar ácido salendrónico? Sí, de hecho en el cáncer, no hablamos nada, pero digamos los dos cánceres que sí se mencionaron es cáncer de mama y cáncer de próstata. Dependiendo para lo que le use el médico, son las dosis, pero sí son. Uno es por cuestiones de metástasis y otro es por cuestiones de osteoporosis, pero sí se debe de dar. Llevo tomando anastrozol por 5 años. ¿Qué hago para evitar la osteoporosis? Que hable con su oncólogo porque hay que tomar una densitometría, vitamina D, y ella sí es importante que se vea con cierta frecuencia. Sí. Se nos acaba el programa. ¿Algún comentario que quieran agregar que piensen que se nos ha olvidado? Que nos quedan unos segundos. Para 2020, que está a la vuelta de la esquina, seremos aproximadamente 10 millones de mexicanos mayores de 70 años.
imaginemos la matemática. El riesgo que viene, vamos a prevenir. Es un punto importante. Una cuestión muy importante también ahorita, la pandemia de la obesidad. Ojo, queremos perder peso de manera inmediata, rápida, eso también hace que perdamos hueso. No perdamos rápido peso porque eso podemos condicionar osteoporosis. Y más bien yo creo que el día de hoy es prevención. Estemos conscientes, ya nos dijeron casi nadie sabe que lo tiene, se nos acabó el tiempo. Doctores, muchísimas gracias por estar aquí en el panel con nosotros. A todo el público que nos acompañó el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Oscarín. Pues muchas gracias a quienes se comunicaron, compartieron sus dudas y además sus testimonios. No pudimos atenderlos todos, pero pues ojalá haya sido de mucho provecho el programa. Es más decir, si hay alguien tiene alguna duda, no se dan consultas, pero sí se orienta a la gente, claro. Hablen a la MOM, es una sociedad de puros médicos, profesionales de la salud, porque hay nutriólogos y demás, entonces sí los canalizamos con la gente. Vamos a poner todos los datos en redes y se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Nos vemos el próximo lunes. Mil gracias.